Déjenme ver. Que quiero confirmar la conferencia de la otra semana. Vaya, no se les olvide que la próxima semana la conferencia la va a dar el doctor Manuel Espinosa y la doctora Laura de Colgate nos va a mandar un link para conectarnos en la clase, ¿verdad? Entonces yo, ¿cómo se llama? No vamos a pasar lista como hoy, pero sí yo voy a revisar quiénes son los que están en la clase. Al final, ¿cómo se llama? La doctora les va a dar unas indicaciones y después les va a hacer llegar las muestras médicas a la universidad, ¿verdad? El doctor Manuel Espinosa, él tiene una especialidad en odontología preventiva. Entonces nos va a hablar de saliva, de flúor y de prevención para complementar la clase que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguien creo que me estaba hablando? Sí, yo, doctora, no sé si ya me mencionó. ¿Perdón? Estaba hablando René Santos, pero creo que tiene mala conexión. Ahorita veo. Ok. Vaya, en teoría el próximo miércoles les iba a hacer yo un corto de las clases que hemos visto, pero como vamos a tener la conferencia del doctor, ¿verdad? Déjenme ver una cosa. Quiero ver, creo que el parcial es... Espérenme. Ya les digo. El parcial de odontopediatría lo tenemos para el martes 31 de agosto. Y mi idea era hacerles un corto la próxima semana. Como la clase va a ser un profesor invitado, ese día en la tarde les voy a mandar un link, ¿verdad? Y esa va a ser parte de su nota intermedia. Entonces, estudian los temas que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto diagnóstico, aislamiento y déjenme ver qué más. Diagnóstico clínico, nomenclatura y función, que fue la primera clase. Aislamiento de la cavidad oral con el artículo de ICDAS y la clase de hoy. Esas tres clases les van a entrar en el corto que les voy a mandar la próxima semana a las 5 de la tarde. La idea es de que ustedes más o menos vayan repasando y el día del parcial ya solo le falte prácticamente estudiar una clase, ¿verdad? Porque la clase del doctor, depende de cómo sea la modalidad, voy a ver si se las evalúo o no. Pero después de la clase del profesor invitado, solo nos quedaría pendiente la clase del 24, que esa clase es de, déjenme ver, vamos a empezar con tratamientos pulpares, ¿verdad? Entonces prácticamente solo les va a faltar estudiar un tema para el día del parcial. Entonces yo les voy a recordar de todas formas la próxima semana, ¿verdad? Y yo les voy a mandar el link en el transcurso de la mañana para el examen que van a hacer al final de la tarde, ¿verdad? De todas formas, igual cuando terminemos la clase les voy a mandar yo el temario de lo que van a estudiar, la hora y el día. Y a los que tienen laboratorio el día de mañana, por la mañana les mandé el link del corto de ahora. No se les vaya a olvidar, es de 5 a 5 y media. Si alguno tiene algún problema, pues me manda un mensaje para poder ver qué es lo que está pasando. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto para empezar con la clase. Vale, entonces ahora vamos a ver un poquito acerca de prevención. Acordémonos, ¿verdad? Que la palabra prevención quiere decir evitar o anticiparnos a un riesgo o a un evento. ¿Perdón? ¿Alguien estaba hablando o tenía el micrófono encendido? Doctora, yo quiero... Vale, entonces prevención es simple y sencillamente evitar que algo suceda, ¿verdad? En nuestro caso, pues, evitar que suceda no solo la enfermedad de caries, ¿verdad? Sino cualquier otra cosa a la que nos podamos anticipar. ¿A qué nos podemos anticipar? No solo a caries, como les decía yo, sino que también nos podemos anticipar a que suceda una gingivitis u una periodontitis. A veces, ¿verdad? Si informamos bien a los papás, muchas veces podemos evitar que sucedan accidentes para que el paciente o el niño
pueda tener algún tipo de trauma dental. Pero acordémonos que como eso es un accidente, muchas veces, aunque los papás estén informados, nos pueden ayudar a que el evento no sea, o las consecuencias no sean tan graves, si los papás o las escuelas están informados del manejo de algún tipo de trauma dental. En cuanto a la prevención, tenemos diferentes niveles de prevención, ¿verdad? La prevención primaria, que es cuando el paciente, estamos evitando la adquisición de la enfermedad. En este caso, por ejemplo, las vacunas con los bebés, ¿verdad? Que cada cierto tiempo, en el primer año de vida, les van colocando cierta cantidad de vacunas para evitar que les dé una enfermedad. Entonces, si nosotros recibimos a un bebé cuando recién le sale un diente, donde no tiene caries, entonces esa va a ser una prevención primaria. Los papás se acercan al odontólogo para que demos hábitos de higiene, controlemos la dieta, porque los papás no quieren que su bebé tenga caries, ¿verdad? Entonces esto va a ser una prevención primaria. En dentición temporal, ¿qué va a ser una prevención primaria? Una prevención primaria también puede ser, ¿verdad? Estas manchas blancas donde todavía no hay cavitación, que a través de la colocación de barniz fluorado vamos a remineralizar esa mancha blanca para evitar que la mancha blanca se me rompa y yo tenga necesidad de hacer ahí un procedimiento operatorio. Ya la prevención secundaria es cuando ya no estamos enfocados a detectar alguna enfermedad. En nuestro caso, como les decía yo, detectar presencia de caries, detectar presencia también de alguna gingivitis, ¿verdad? O de alguna otra enfermedad que pueda estar en boca, como pueden ser herpes, ¿verdad? Conocido por nosotros como fuego, que ya la enfermedad está en boca y está enfocada a que la detectemos. Entonces son caries incipientes, donde todavía la caries no está tan avanzada ni está con algún compromiso pulpar. Y la de prevención terciaria es ya encaminada a evitar que la enfermedad se agudice o se haga más crónica. O sea, un paciente ya con caries de tercer y cuarto grado, ¿verdad? Donde ya va a haber involucración de la cámara pulpar, donde el tratamiento que tenemos que hacer es un poco más agresivo o un poco más invasivo. Y la prevención cuaternaria es cuando ya hemos perdido alguna pieza dental, ¿verdad? Y vamos a sobretratar al paciente. ¿Qué quiere decir eso? No solo en pacientes adultos, cuando colocamos un fijo, cuando colocamos un removible o una prótesis completa, pero también en odontopediatría. Acordémonos que muchas veces hay pérdida de dientes, ¿verdad? En anterior muchas veces puede ser por caries de la temprana infancia o por algún accidente, entonces hay necesidad de colocar una prótesis con frente estético. O muchas veces, ¿verdad? Cuando colocamos un mantenedor de espacio removible, si es de quitar y poner como un Foley, a veces se le colocan las muelitas para que el paciente pueda tener una buena rehabilitación y pueda tener una buena función masticatoria. Entonces, ustedes se dan cuenta, tenemos 4 niveles de prevención. Lo ideal es que nosotros estemos en la prevención primaria, lo mucho la prevención secundaria, ¿verdad? Pero lo ideal sería que nosotros captemos al paciente en una prevención primaria, donde estamos reforzando constantemente con los papás, como les decía yo, dieta baja en azúcares, idealmente sin azúcar los primeros 2 años de vida, ¿verdad? Y buena técnica de higiene bucal con la pasta dental adecuada. Ya vamos a ver un poquito más adelante de las partes por millón de flúor que existen en las pastas de dientes y las pastas iguales que nosotros tenemos en nuestro país para poder ayudarle al paciente con la prevención. Entonces, acordémonos que importante, ¿verdad? Para la prevención de caries es el flúor. Pero obviamente, de nada me va a servir a mí que el paciente esté ocupando la mejor pasta dental fluorada si realmente no está haciendo un buen cepillado dental, donde estamos haciendo un buen arrastre de la placa bacteriana o del biofilm, o cuando el paciente tiene un alto consumo de azúcar. Como hablábamos anteriormente, ahora la definición de caries es, la caries es una enfermedad azúcar dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener la bacteria que me ocasiona caries en boca, pero al no haber presencia de azúcar, esta no me va a producir ácidos para que me desmineralicen el esmalte y poder hacer una lesión cariosa. ¿Qué quiere decir eso? Acordémonos que cuando nosotros nacemos, nadie nace con el Streptococcus mutans en boca, ni ninguna otra bacteria que nos ocasiona caries. Eso se pasa. ¿Cómo se pasa, doctora? Se pasa cuando besamos al bebé en la boca por medio de nuestra saliva, cuando le damos a probar la comida que nosotros estamos comiendo, o cuando ya el bebé empieza a comer papilla o Herbert, ¿verdad? Que la mamá lo prueba con la cuchara y después se la mete la misma cuchara al bebé. Entonces así, a través de la saliva, nosotros pasamos con una
línea horizontal la bacteria que nos ocasiona caries. Pero si ese niño tiene una buena higiene dental y tiene un consumo de azúcares mínimo, entonces la caries no se va a desarrollar en boca. Desde el momento que nosotros vemos caries en boca es porque ese paciente está consumiendo algún tipo de azúcar. Y como les digo, de nada va a servir que al paciente le estemos colocando barniz fluorado cada vez que viene a la higiene dental, que esté ocupando una pasta con 2.500 partes por millón de flúor, que aparte de eso el hilo dental que esté ocupando tenga flúor y que todavía esté ocupando un enjuague dental, si realmente no podemos controlar la dieta de ese paciente que es altamente en azúcares o en carbohidratos. Entonces acordémonos que el flúor no solo lo tenemos en el enjuague y en la pasta dental, también lo tenemos en la sal, en el agua y en la leche. Antes, no sé si ahora, ¿verdad?, vendían en Pressmac un agua que se llamaba Baby Fluor, que esta agua contenía flúor y muchas veces, ¿verdad?, recomendábamos a los papás que en el momento que le hiciera la pacha al paciente, pues ocupáramos ese tipo de agua. Acordémonos que este tipo de administración es vía tópica, ¿verdad? Yo sé, el paciente lo consume, pero en el momento que lo consume, después el flúor se nos queda en la saliva y me queda dañando el diente constantemente. Aquí en el país creo que leche fluorada no tenemos. Hay algún tipo de sal que si ustedes se fijan, alguno dice que contiene flúor y algo otra pues tiene yodo, que el yodo es para evitar, ¿verdad?, el bocio en los pacientes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del flúor? Va a promover la remineralización de una lesión incipiente. ¿Cuál es la lesión incipiente? La lesión incipiente va a ser una mancha blanca, como veíamos en la foto del principio, ¿verdad? Aquel paciente que a nivel de los cuellos está reteniendo mucha placa bacteriana, no la está removiendo bien la mamá o el papá cuando se cepillan dientes, y por eso es importante que le expliquemos a los papás que tienen que levantar el labio en el momento que hacemos el cepillado dental, ¿verdad? Para evitar que se me acumule ahí la placa bacteriana y que se me haga una lesión incipiente de caries. Entonces, el manejo va a ser colocación tópica de flúor, una pasta con la cantidad de flúor adecuada según la del paciente, ¿verdad? Y una buena alimentación, idealmente baja en azúcares. También el flúor nos va a ayudar a aumentar la proporción de maduración posteruptiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un diente acaba de salir, se tarda hasta 2 años en remineralizarse por completo. O sea, cuando el diente sale o erupciona en boca, el esmalte no está completamente mineralizado, no está completamente maduro. Se va a tardar 2 años cuando ya esté en boca para madurarse por completo. Entonces nosotros a través del flúor que le vamos a dar en la pasta y en el enjuague al paciente, y muchas veces que tenemos en ciertos alimentos, eso nos va a ayudar a fortalecer ese esmalte que aún está muy lábil mientras pasan los 2 años después de erupción. Va a mejorar la morfología dentaria, interfiere, ¿verdad?, en la formación y función de placa bacteriana. Anteriormente, o si ustedes leen en la literatura o buscan en internet, hay muchos autores que recomiendan que previo a la colocación de una aplicación tópica de flúor, muchos recomiendan no eliminar la placa bacteriana. ¿Por qué? Porque dicen que ese depósito de placa bacteriana se va a cargar con flúor y eso va a evitar que las bacterias produzcan caries, ¿verdad? Pero acordémonos que también la placa bacteriana nos puede ocasionar una gingivitis, ¿verdad? Si se está reteniendo mucho y en algunos casos se nos puede llegar a hacer hasta cálculo dental. Entonces, por eso es importante que lo removamos antes de colocar el flúor. Pero como les digo, hay ciertas corrientes que dicen que tener un poco de placa bacteriana en las superficies dentales nos ayudan a que sea como un atrape, ¿verdad?, de flúor en boca y evitar así que las bacterias que están en la placa bacteriana me puedan ocasionar caries. Y que incremente, como hablábamos anteriormente, ¿verdad?, la resistencia de los ácidos en el momento de que llega el alimento, la bacteria empieza a producir sus ácidos y me deshace el esmalte para producirme una caries dental. Vías de administración puede ser tópica y puede ser sistémica. Sistémica ya no se utiliza, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya no llegaron a conocer las pastillas de flúor. Casi en el mercado han desaparecido por completo, pero hoy ya no se recomienda, ¿verdad?, que el pediatra cuando el bebé nace le deje gotitas de flúor o le deje pastillas de flúor. Antes sí se recomendaba, pero se ha demostrado científicamente que el flúor tomado solo le sirve a la mamá cuando el bebé está en el vientre materno, porque ya una vez los dientes se formaron, ya el flúor no va a servir de nada si es de forma sistémica. Ya una vez el diente erupciona, el flúor que yo voy a darle a mi paciente va a ser de forma tópica, como habíamos hablado anteriormente, a través de un gel en flúor
de un barniz fluorado, de una pasta de dientes o de un enjuague bucal. O muchas veces, por ejemplo, esta pasta que se llama My Paste, ¿verdad? Que también la ocupamos de forma tópica. Y antes me acuerdo yo que venían los Trident, hay algunos, no sé si todavía aquí en el país, que tenían una esquinita que decía recaldente, que eso es caseína, que es lo mismo que tiene el My Paste, que a veces se recomendaba en pacientes que tenían muchas lesiones de mancha blanca, porque eso me ayudaba a que el diente pudiera absorber mejor el flúor de la pasta dental o el flúor tópico que estábamos dando. El recaldente es un componente a base de caseína, ¿verdad? Que es el componente de la leche. Entonces, si el paciente tiene intolerancia a la lactosa, no lo vamos a poder ocupar, ¿verdad? Entonces, estos chicles, el Trident, acordémonos que al no contener azúcar, nos ayudaban a que el paciente salivara un poquitito más y que en el momento que se liberara el recaldente, nos iba a ayudar a que el diente absorbiera mucho mejor el flúor que estaba consumiendo el paciente de forma tópica. Entonces, de vía sistémica, como habíamos hablado, ¿verdad? Al tomarse el flúor, este va a ir a través del torrente sanguíneo y se va a depositar fundamentalmente en el hueso, ¿verdad? Pero muy poca es la cantidad que se va a depositar en diente. Entonces, a veces los papás le dicen a uno, doctor, es que como el pediatra nunca le dejó flúor, entonces nosotros sabemos que el flúor sistémico no nos va a ayudar a evitar que el diente tenga caries, ¿verdad? Y aparte, el flúor sistémico, como les decía yo, se puede llamar flúor sistémico, pero realmente todo el flúor que estamos obteniendo para remineralizar un diente va a ser tópico. O sea, el paciente puede tomar, digamos, en el momento que se hace el enjuague bucal, ¿verdad? Se enjuaga un minuto en boca, lo escupe, y el flúor que es absorbido por la saliva, eso va a ser lo que me va a estar bañando el diente constantemente, y eso puede ser como entre comillas algo sistémico, ¿verdad? Pero que se absorbió por el cuerpo, pero que a través de la saliva tópicamente me está bañando el diente para ayudarme al periodo de mineralización en la etapa post-eruptiva del diente. Entonces, acordémonos que actualmente no dejamos, ¿verdad? Flúor tomado, no se les vaya a olvidar. Tenemos también en muchas zonas, ¿verdad? Fluoración del agua. Hay en muchos lugares, ¿verdad? Sobre todo en las zonas que son cercanas a volcanes, que el agua ya trae flúor. Entonces, cuando el agua que está saliendo del chorro ya trae flúor, corremos el riesgo, ¿verdad?, de que el paciente tenga una ingesta excesiva de flúor y eso me va a causar una fluorosis dental. La fluorosis dental igual varía de niveles dependiendo qué tanto consumo o qué tanto flúor tenga el agua, ¿verdad? Pero acordémonos que eso va a ser un defecto de formación. Eso sí es, ¿verdad?, por un exceso de ingesta de flúor que me provocó esa absorción exagerada en el diente y me va a provocar la fluorosis. También puede haber fluorosis en los huesos, ¿verdad? Que el hueso se vuelve más poroso por lo mismo, porque hubo mucha ingesta de fluoración en el agua. Como les digo, usualmente si esta agua es natural, que es la que sale de los pozos, normalmente cuando la gente vive cerca de un volcán, ¿verdad? Ahí es bien complicado poder decirle a los papás que no consuman agua del chorro, porque muchas veces hay gente que es de escasos recursos, que no va a ir a comprar un galón de agua cristal o un galón de alpina, ¿verdad?, para evitar el consumo de flúor. Entonces, muchas veces es bien característico ver que uno va a las escuelas, ¿verdad?, y tiende a ver a los niños con un montón de dientes moteaditos, ¿verdad?, que eso es la fluorosis. Y, ¿cómo se llama? Lo que yo les decía, los suplementos dietéticos en gotas y tabletas ya no se utiliza. Posiblemente, cuando el paciente está tomando algún tipo de vitamina, ¿verdad?, la vitamina puede traer flúor, o hay muchos alimentos como el gerber y los cereales en papilla, que si ustedes tienen algún bebé cercano en la familia, váyanse a los ingredientes y van a ver que contienen flúor y muchas veces contienen hasta azúcar. Entonces, estas son, ¿verdad?, las gotas que se utilizaban antes. Ahora tal vez es bien raro que las veamos, pero algunas farmacias tal vez todavía las pueden vender, pero realmente esto ya no se utiliza, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen algún hermanito, sobrinito o son mamás y el pediatra les deja flúor tomado, eso no sirve para nada. O sea, no sirve para nada en cuanto a evitar o prevenir caries dental, porque como vieron, se va a absorber más que todo por el hueso y la cantidad que va a ser absorbida por el diente que está en formación va a ser bien mínimo. Porque también a veces los papás piensan que el flúor es como la vacuna, ¿verdad?, para prevenir caries, y que en el momento que yo le coloque el flúor tópico en la clínica, entonces va a ser magia y el niño no va a tener nunca más caries. Acordémonos que el flúor nada más
nos va a ayudar a remineralizar y a proteger el esmalte del diente para que este no esté tan débil, para que se pueda deshacer por los ácidos de las bacterias y me ocasione caries. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy colocando flúor, el esmalte va a ser mucho más fuerte y posiblemente la desmineralización se va a tardar un poco más porque el ácido de la bacteria va a penetrar menos rápido en el esmalte que en un paciente que no está consumiendo ningún tipo de flúor ni por la pasta ni por el enjuague. Entonces acordémonos, ¿verdad? De manera recordatorio, el modo de empleo del flúor puede ser sistémico y puede ser tópico. Sistémico, como habíamos hablado, a través del agua, ¿verdad? Muchas veces el agua potable, la sal y de forma individual en los suplementos, gotas o comprimidos que ya no utilizamos, a través de los alimentos, como estábamos hablando, ¿verdad? Del gerbe y los cereales o las vitaminas y el agua embotellada. Y el flúor tópico es el que normalmente nosotros vamos a utilizar en la clínica, que va a ser en gel y en barniz. Actualmente estamos en la mayoría de casos tratando de utilizar más que todo el barniz fluorado, ya van a ver por qué. Colutorios que pueden ser de uso diario, de uso semanal. La mayoría de casas comerciales ahora han retirado casi del mercado el flúor de uso semanal, ¿verdad? Estamos tratando de utilizar flúor de uso diario en el colutorio. Idealmente se utiliza en la noche justo antes de ir a dormir. Y las pastas dentríficas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las pastas, ¿verdad? Acordémonos que tenemos diferentes tipos de pastas, diferentes de marcas comerciales. Lo importante es que nosotros sepamos qué cantidad de partes por millón de flúor tiene para ver si son las necesidades requeridas según la edad del paciente. Entonces, pastas dentales tenemos sin flúor, que ya no se utilizan. Pastas dentales con 500 partes por millón de flúor, que tampoco ya no las utilizamos, pero todavía existen en el mercado. Y las pastas que vamos a estar indicando en un paciente, desde que sale el primer diente, va a ser de 1000 a 1100 partes por millón de flúor. En cuanto a las necesidades o requerimientos del paciente, aquel paciente que tiende a tener manchas blancas, como el bebé que veíamos en la foto, ahí podemos dejar una pasta de 1450 partes por millón de flúor. Y en pacientes con mucho riesgo de caries, ¿verdad? O esos pacientes que tienen ese síndrome que les digo yo que se llama HIM, que es una hipomineralización de incisivo y de molar, podemos dejar pastas de 2500 partes por millón de flúor. ¿Qué pastas tengo en el mercado yo sin flúor? Antes, aquí en El Salvador no vendían pastas sin flúor, ¿verdad? Y cuando los papás tenían la posibilidad, en México, en Estados Unidos, traían esta que se llamaba Oragel, que realmente era como una pasta de entrenamiento, o nos servía también cuando el paciente le estaban erupcionando los dientes, nos ayudaban a bajar un poquito la inflamación y la picazón o comezón que el paciente o el bebé podía sentir en la encía. Pero actualmente, y Colgate ha sacado una pasta, que aquí sí la tenemos en el súper, que tiene estos muñequitos como de la selva. Ustedes la pueden ver en el súper y en la parte de atrás buscan donde dice ingrediente activo y no posee flúor. Esa pasta no la vamos a utilizar porque no nos sirve para nada, ¿verdad? Si en el dado caso nosotros sabemos de alguien que está ocupando esa pasta, ¿verdad? Y el paciente no tiene riesgo de caries, pues podemos decirle que se acabe esa pasta para que no gaste por gusto y que cuando termine esa pasta, compremos una pasta que tenga 1100 partes por millón de flúor. ¿Qué pastas tienen 500 partes por millón de flúor? Anteriormente, Colgate sacaba una pasta que se llamaba Mi Primer Paso, que era de Barney, que esa sí tenía 500 partes por millón de flúor. Creo que yo la tengo aquí, déjenme ver. Sí. Entonces se llamaba Mi Primera Pasta y Mi Primer Cepillo. Esta ya la sacaron del mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para saber si la pasta de dientes o cómo recomendar una pasta de dientes? En la parte de atrás de la pasta dental dice, se lo voy a marcar para que medio lo vean, ingrediente activo. Ahí más o menos se lo subrayé, pero espérenme que por el reflejo del sol no miran. Entonces, donde dice ingrediente activo, ahí dice 500 partes por millón de flúor. Como les digo, actualmente Colgate ya sacó del mercado todas sus pastas con 500 partes por millón de flúor. Es más, antes las pastas de dientes de Colgate decían de 2 a 5 años y más 6 años. Porque de 2 a 5 años antes se utilizaban las de 500 partes por millón de flúor y más de 6 tenían 1100 partes por millón de flúor. Pero ahora ya está demostrado científicamente que desde que sale el primer diente tenemos que utilizar pasta dental fluorada de 1000 a 1100 partes por millón de flúor. Entonces, por eso ahora Colgate
todas sus pastas, ¿verdad? No tienen edad y cualquier pasta que busquemos, de Colgate hay ahora unas nuevas que tienen a una Mujer Maravilla, creo que tienen a Batman, hay unas que tienen a la Barbie, los Minions, los, ¿cómo se llaman estos? Bob Esponja. Entonces cuando ustedes vayan al súper, váyanse a la área de las pastas de dientes y busquen y van a ver que todas tienen 1100 partes por millón de flúor. Aparte de eso, las que tenemos todavía en el mercado que tienen 500 partes por millón de flúor es la flúor infantil de Odent, que todavía nos la regalan, ¿verdad? Que es esta que tenemos aquí arriba, que es como que fuera una pomada, que trae, que es de sabor a fresa y que es como un gel, porque esa no es una pasta dental, es como un gel, así es la textura. Esa tiene 500 partes por millón de flúor. Menarini la sigue sacando, ¿verdad? Odent, pero realmente esa ya no la estamos recomendando nosotros en ningún tipo de paciente. Y King tiene una que se llama nada más Fluor King, que tiene un muñequito dibujado, que esa también tiene 500 partes por millón de flúor, pero esa ya no la estamos utilizando. No quiere decir que porque un paciente sea de baja riesgo de caries, como les comentaba, si el papá se la compró, ¿verdad? O el tío, o la madrina, o la mejor amiga de la mamá trabaja en un laboratorio dental, en un laboratorio médico, perdón, y le han regalado esta pasta dental, no quiere decir que no la puede utilizar. Sí la puede utilizar si el paciente tiene bajo riesgo de caries, pero no es el más recomendado. Entonces, ¿qué le decimos? Termínese la pasta de dientes que está utilizando para que no la desperdicie, pero cuando se termine esa pasta de dientes que tiene 500 partes por millón de flúor, vamos a pasar a una pasta que tenga 1100 partes por millón de flúor. Igual antes las pastas de Oral-B, todas las pastas infantiles de Oral-B antes eran de 500 partes por millón de flúor. Esta línea de pastas de 500 partes por millón de flúor, a mí no se me olvida que hicieron su lanzamiento tanto Colgate como Oral-B en el 2002, justo cuando yo estaba llegando a Costa Rica hacer mi posgrado. Por eso no se me olvida, ¿verdad? Y cuando hicieron ese lanzamiento, hicieron el lanzamiento de los cepillos de dientes dependiendo de la edad del paciente. Ya vamos a ver un poquito de los requerimientos y si hay algún cepillo dental ideal o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pastas de dientes tengo yo con 1000 partes por millón de flúor? Hay una de King que se llama Fluor King Calcio, que esa sí tiene 1000 partes por millón de flúor, esa tiene sabor a fresa, y hay una que se llama, que es igual, que es Fluor King, pero tiene sabor a menta. Entonces esas son de 1000 partes por millón de flúor. Nada más hacerles ver que estas pastas, Odent y King, solo las van a vender a nivel de farmacia. Son un poquito más caras que la pasta de dientes comercial, ¿verdad? Tal vez esta de Fluor King, por poseer calcio, nos va a ayudar un poquito más a la absorción del flúor en el diente, ¿verdad? Pero ninguna pasta es mejor que otra. Cada una tiene sus requerimientos. La ventaja que tenemos con la línea de King, que como no tiene detergente, en el momento que el papá o la mamá o el niño se esté cepillando dientes, va a haber menos espuma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser más fácil poder ver dónde le estoy cepillando y al haber menos espuma, entonces el paciente se va a desesperar menos y me va a permitir un mayor tiempo de cepillado dental. Esta es nada más con las de King. 1100 partes por millón de flúor, como habíamos hablado, toda la línea Smiles de Colgate, que les digo antes, si ustedes se fijan, esta de la Barbie y del Hombre Araña dice de 6 a más, ¿verdad? Entonces, si la niña de 3 años que hay una pasta de la Barbie decía de 6 a más, el papá, aunque llorara y pateara en el súper, no le compraba la pasta dental, ¿verdad? Pero ahora, como les digo yo, los requerimientos son, desde que sale el primer diente, ocupar pasta fluorada con 1100 partes por millón de flúor, que es la misma cantidad de flúor que tiene la Colgate Total o las pastas de dientes de adulto. La diferencia es el sabor. Acordémonos que a los niños no les gusta la menta porque pica. Entonces, por eso es que las pastas dentales de niños vienen de sabor a chicle, de sabor a fresa, de sabor a frutas, ¿verdad? Hay una de Colgate que tiene el conejito Colgate que es de sabor a uva, ¿verdad? Entonces, para que el paciente se desespere menos, sea mejor recibido, ¿verdad? En el momento que estamos cepillando los dientes. Pero no hay ningún problema, como yo les digo a los papás, si de repente nos fuimos de paseo, ¿verdad? Y al papá se le olvidó la pasta de dientes del niño. Entonces la única pasta que tienen es la de adulto, no hay ningún problema que lo utilicemos, porque como les digo, la cantidad de flúor es la misma que la del niño, lo que cambia es el sabor. A veces hay niños que a muy temprana edad aprenden a ocupar pasta de dientes de adulto, entonces no hay ningún problema, o muchas veces los papás, por falta de recursos, ¿verdad? Compran una sola pasta para toda la familia. Pero no hay ningún problema. Ya vamos a ver cuál va a ser la diferencia en el momento que utilizamos la pasta en los requerimientos ya para el cepillado dental. ¿Qué pastas tengo yo con 1450 partes por millón de flúor? Aparte
de la que teníamos de King, ¿verdad? Antes existía esta pasta que se llamaba Neutraazúcar. En lugar de esta pasta, ahora la pasta de dientes es Antizarro, que no sé si ya se las presentaron, tiene 1450 partes por millón de flúor. También la Colgate Máxima Protección, una que viene en una caja roja, ¿verdad? Que usualmente es un poco más cómodo el precio. En los casos que yo tenga un paciente con muchas manchas, perdón, en el caso que yo tenga un paciente con muchas manchas blancas, denme un momentito. Un paciente que posiblemente tenga síndrome de H&M, donde yo voy a requerir, ¿verdad?, endurecer más el esmalte para que no sea tan poroso y no se me produzca caries. Muchas veces en pacientes con fluorosis, aunque yo sé que es contradictorio, pero doctora, si tiene exceso de flúor en el diente, ¿para qué le voy a dejar flúor? No quiere decir que porque el paciente tiene una fluorosis no va a tener riesgo de caries, porque acordémonos que dependiendo del nivel de fluorosis, muchas veces la fluorosis puede ser solo una mancha blanca y muchas veces hay cavitación, porque fue tan severo o fue tanta la absorción de flúor que el paciente tuvo en el momento que el diente estaba en formación, que el diente no solo sale moteado, sino que sale con defectos de formación, ¿verdad? Entonces se puede pegar ahí la placa bacteriana o los restos alimenticios y eso me va a ocasionar una caries. Aparte de esas, ¿verdad? Nada más en el mercado, la única pasta que tenemos con 2500 partes por millón de flúor es la Bifluor de Fluorkin. Odent tiene una pasta que se llama Bifluor, pero que tiene 1100 partes por millón de flúor. La única que tiene 2500 partes por millón es la Fluorkin Bifluor. Igual la podemos dejar como una dosis de choque. ¿En qué momento? Yo tengo un paciente que tiene caries de la temprana infancia o caries rampante, ¿verdad? Entonces le puedo decir a la mamá que en la mañana ocupemos una pasta que tenga 1100 partes por millón de flúor y en la noche vamos a utilizar una pasta que tenga 2500 partes por millón de flúor. ¿Por qué? Porque se supone que después de que el niño se cepilló dientes, ya va directamente a la cama. Entonces ese flúor que iba en la pasta de dientes la va a absorber la saliva y la saliva que me va a estar bañando el diente durante toda la noche me va a dar una mayor protección de remineralización en ese esmalte que puede estar dañado o que puede tener una mancha blanca. Entonces, aquí están los estudios, ¿verdad?, que nos demuestran científicamente, ¿verdad?, que ahora se recomienda utilizar desde que sale el primer diente en boca 1100 partes por millón de flúor. Aquí está, ¿ven? De 1000 a 1500. Normalmente nosotros aquí en el mercado, como les digo, las pastas infantiles con sabor a frutas tienen de 1000 a 100 partes por millón de flúor, pero no tiene nada de malo que de repente un paciente me esté ocupando una Colgate Antizarro, ¿verdad? Porque es la única que hay en casa y es la que vamos a utilizar. Lo que va a depender, ¿verdad?, va a ser la cantidad de pasta que yo estoy dispensando en el cepillo dental del bebé según la edad y la cantidad de dientes que tenga. Eso es lo que varía. No importa que la pasta tenga 1100 partes por millón de flúor, lo que va a importar es la cantidad de pasta dispensada en el cepillo de dientes según la edad o según la cantidad de dientes que yo tenga en boca, ¿verdad? Entonces, en el momento que al paciente le sale el primer diente, vamos a utilizar ¿qué cantidad de pasta? Del tamaño de un granito de arroz crudo, o sea, una narita nada más. ¿Por qué? Porque acordémonos que el paciente no puede escupir y la cantidad de pasta que yo voy a utilizar se la va a tragar. Entonces, por eso vamos a colocar una mínima cantidad de pasta, ¿verdad?, para que ese flúor me ayude a la remineralización post-eruptiva de ese diente que esté en proceso de erupción. Usualmente cuando tenemos prácticamente 4 dientes. Posteriormente, ¿verdad?, que está la foto, miren, cuando solo tenemos los incisivos vamos a recomendar usar la mitad de un diente, de un grano de arroz crudo, perdón. Cuando nos empiezan a salir las primeras molares ya vamos a recomendar la cantidad de pasta del tamaño de un grano de arroz crudo. ¿Por qué crudo y no cocido? Porque acuérdense que el arroz cuando se cose se hincha y se hace más grande, ¿verdad? Entonces tiene que ser del tamaño de un grano de arroz crudo. Ya cuando tenemos todas las piezas temporales en boca, entonces vamos a utilizar la cantidad de pasta del tamaño de un petit pois o de un guisante, ¿verdad? Eso más o menos hasta los 3 años de edad. Entonces, como les digo, la pasta que vamos a utilizar tiene de 1000 a 1500 partes por millón de flúor. Lo que va a variar es la cantidad de pasta que estamos dispensando en el cepillo
porque el paciente no va a poder tragar ni se va a poder enjuagar. Es más, si ustedes han oído conferencias últimamente, hay muchos colegas odontólogos que estudian esto de las pastas y los flúor, que ahora recomiendan que después de que nos cepillemos los dientes, solo escupamos el exceso de saliva con pasta y que no nos enjuaguemos con agua, porque en el momento que yo me enjuago, lavo todo el flúor que tenía en la pasta de dientes que está quedando en mi saliva. Caso contrario es si yo estoy ocupando pasta y después estoy ocupando enjuague, ¿verdad? Pero sí hay muchas recomendaciones de que no tenemos que mojar el cepillo con la pasta dental, ¿verdad? Y que después de que yo me cepille los dientes ya no tengo que enjuagarme con agua, sino que nada más escupe el exceso de pasta para que el flúor penetre en la saliva y esa saliva que me queda bañando los dientes durante toda la noche, ¿verdad? Tengan un poquito de efecto de remineralización sobre las piezas dentales. Entonces, aquí está nuevamente el resumen, ¿verdad? Cuando el paciente más o menos tiene 1 año, donde solo tenemos incisivos, vamos a ocupar el tamaño de medio grano de arroz crudo. Cuando ya tenemos las primeras molares en boca, va a ser 1 grano de arroz crudo. Y ya cuando tenemos toda la dentición completa, entonces va a ser el tamaño de un guisante o de un petit pois. ¿Qué recomendaciones voy a dar yo al paciente? ¿Verdad? La mamá le dice a uno, ay doctora, el niño tiene 2 años. Viera qué bien se lava los dientes él solo. Un niño adquiere la destreza motora del cepillado dental de barrido hasta que tiene entre 7 u 8 años o cuando él ya puede amarrarse las cintas de los zapatos por sí solo, porque este movimiento es destreza motora fina, ¿verdad? Entonces sí, el niño de 2 años puede agarrar el cepillo, lo puede masticar y me lo va a despenachar todo, ¿verdad? Pero no se está haciendo un buen cepillado dental ni un buen arrastre de placa bacteriana. Entonces, ¿qué recomendamos al papá? Si puede, tenga 2 cepillos de dientes. El que le va a dar al bebé para que él haga como el que se cepilla los dientes, pero posteriormente un adulto responsable tiene que hacer una buena técnica de cepillado dental. Otra recomendación es tener la pasta lejos de donde el niño la pueda alcanzar y que sea un adulto el que dispense la cantidad de pasta necesaria según la cantidad de dientes o la edad que tenga mi paciente, ¿verdad? Es más importante, como dice aquí, el tiempo de cepillado que la técnica. Usualmente el tiempo de cepillado tiene que ser de 2 a 3 minutos, pero yo creo que aquí nadie se cepilla los dientes 3 minutos, mucho menos vamos a tener a un niño, ¿verdad? Parado enfrente del espejo, 3 minutos cepillándose los dientes. A veces sí, ¿verdad? Hay aplicaciones del teléfono, hay juegos que podemos implementar para que el niño trate o tratemos nosotros como responsables, como adultos responsables, que ese cepillado dental dura 3 minutos. A veces, por ejemplo, aquí en este depósito dental que se llama Cat Meyer, venden unos relojitos de arena, ¿verdad? Entonces, en el momento que el paciente empieza a cepillarse los dientes, le damos vuelta y tiene que terminar de cepillarse los dientes hasta que cayó el último granito de arena. Lógicamente, va a ser mucho más fácil utilizarlo en un paciente de 5 o 6 años que en un paciente de 1 año o de 2 años, ¿verdad? Entonces, aunque el tiempo sea más importante que la técnica, también va a depender mucho de la edad del paciente y que podamos abarcar ese tiempo ideal en el cepillado dental. Idealmente, ¿verdad?, que el cepillado dental sea con el estómago lleno. ¿Por qué? Porque el flúor al caer en el estómago, ¿verdad?, si se traga un poquito, nos puede dar un poquito de náusea o de vómito. Y entrenar al niño a que escupa bien, ¿verdad? Como les digo yo, si el paciente está muy pequeño, como estamos ocupando una cantidad mínima de pasta con flúor, no importa si se la traga. Como les digo yo, hay recomendaciones, ¿verdad?, de no mojar el cepillo previo a meterlo en la boca para hacer el cepillado. Y como les digo yo, también hay ciertas recomendaciones de no enjuagar la boca con agua después de que nos hemos cepillado. Pero doctora, después de que yo me cepillo, me quedan ahí toda la placa bacteriana que me removí. Entonces, como les digo, podemos usar un enjuague, ¿verdad?, para lavarnos la boca después de que me he cepillado, o simple y sencillamente nos enjuagamos con agua y después de enjuagarnos con agua, utilizamos un enjuague que tenga flúor y que no tenga alcohol. No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a las pastas dentales para pasar a los cepillos. Vale, entonces vamos a pasar a la parte de cepillos dentales. Yo sé que en el mercado existen diferentes marcas de cepillos, qué cepillos según la edad del paciente, qué cepillos con cerdas extra suaves, posquirúrgicos, ¿verdad? Hay algunos más grandes que otros, algunos que tienen siliconizado, ¿verdad? Usualmente en el paciente niño, como les estaba diciendo anteriormente, es importante que él escoja un cepillo de dientes que le guste, según el muñequito o el superhéroe que a él le va a incentivar o motivar a cepillarse los dientes, igual que la pasta dental.
¿verdad? Pero también es importante que el cepillo que estemos utilizando nosotros como adultos responsables nos cumpla la función de poder hacer un buen cepillado dental. Usualmente vamos a recomendar un cepillo que tenga su cabeza en forma de diamante. ¿Para qué? Para que esta parte más angostita logre llegar hasta la última molar y yo lastime menos al paciente en el momento que estoy haciendo el movimiento de barrido, ¿verdad? Usualmente, dependiendo de la edad, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay ciertos cepillos de dientes que en la puntita el penacho es como más alto. Usualmente, cuando están erupcionando las primeras molares en los niños entre los 5 y los 7 años, ¿por qué? Porque en el momento que hace el cepillado de la parte oclusal del diente, como la 6 va a estar en proceso de erupción y está en infraoclusión, entonces ese penachito que está más abajo en el momento que el paciente haga este movimiento, entonces eso que está más alto va a llegar, ¿verdad?, hasta ese diente que no ha llegado a su nivel de oclusión normal para lograr cepillarlo y evitar que se me acumule más la placa bacteriana en ese diente que está en proceso de erupción. Como les digo yo, las casas comerciales, ¿verdad?, tienen cepillos de dientes según las edades, ¿verdad? Por ejemplo, Colgate tenía este de 0 a 2 años. La ventaja que tenía, si ustedes se fijan, en la parte del mango, ¿verdad? Que tenía como más marcado donde uno iba a colocar los dedos. ¿Para qué? Para que en el momento que el bebé, si él podía hacer este movimiento de agarre, no se le deslizara. Es más, hay algunos cepillos de dientes, marca Nubi, que creo que esos ya no vienen aquí. Antes en Simán, en la parte de donde vendían las cosas de bebés y el juguetón, uno podía encontrar unos kits para bebés. Entonces habían unos cepillos, marca Nubi, que tenían, que era como un círculo. Entonces el bebé lo que hacía era que lo agarraba de esta forma, como que era argolla, y era más fácil para el bebé por el tipo de agarre que él está aprendiendo a hacer este movimiento, ¿verdad? Era más fácil que lo sostuviera que si era un cepillo de dientes convencional. Hay algunos cepillos de dientes, como este, de 2 a 5 años, que la parte de abajo es siliconizada, para que no se le deslice en el momento que está cepillando los dientes, ¿verdad? Y que no se lastime alguna de las mucosas. Hay algunos cepillos de dientes que en la parte de atrás traen como una textura, que eso nos sirve para hacer la higiene de la lengua después de que hemos cepillado los dientes, ¿verdad? Y hay algunos que traen indicador de pasta, ¿verdad? Esta parte de en medio, los pelitos del cepillo, aquí en este caso azul, ¿verdad? Me están indicando la cantidad de pasta que yo puedo colocar en el cepillo y es más fácil que al papá o a la mamá no se les olvide. Entonces, como les digo, lo ideal es que las cerdas del cepillo sean de suaves a extra suaves, ¿verdad? Usualmente, tal vez en nuestra generación ya no vemos utilizar mucho esos cepillos duros, ¿verdad? Es más, casi ya ni se ocupan. Si ustedes los van a buscar al súper, es bien raro que los encontremos, pero siempre la generación como de los abuelitos, ¿verdad?, tienen la idea que entre más duro es el cepillo y entre más fuerte cepillamos los dientes, estamos teniendo un mejor cepillado y un mejor arrastre de la placa bacteriana. Y acordémonos que eso va a depender de la técnica y de cómo yo mueva el cepillo, ¿verdad? Es más, a veces si los pacientes tienen escasos recursos, podemos dar alternativas de cepillado, ¿verdad? En un palito colocamos un pedazo de esponja y con eso vamos a hacer el arrastre, o nos enrollamos una gasa en el dedo, así como hacemos con los bebés, y hacemos fricción para remover esa placa bacteriana, en caso que para el paciente, ¿verdad? Acordémonos que en muchas familias de escasos recursos, tal vez son 5 los hijos que tienen, y si cada cepillo de dientes cuesta $1.50, prefieren comprar frijoles, tortilla, leche y pan, que tener un cepillo de dientes adecuado o un cepillo de dientes, ¿verdad? Entonces tenemos que darles alternativas a los papás, porque el cepillo de dientes sí es indispensable, pero hay alternativas, como les digo yo, ¿verdad? Utilizar una gasa, utilizar un pedacito de esponja y enseñar a esta persona cómo hacer el arrastre ideal para que podamos evitar tener caries. Tenemos también los enjuagues bucales. Los enjuagues bucales, Colgate tenía este rosadito y tenía uno que tenía los Minions, ¿verdad? Que es el indicado para niños por el sabor. Colgate, toda la línea que tiene, ninguna tiene flúor, ningún Plax tiene alcohol, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, con los niños, abajo de los 13 años, vamos a evitar enjuagues que tengan en su composición alcohol. El más conocido es el Listerine, ¿verdad? Yo sé que hay estudios científicos que demuestran que el Listerine no quema la boca, no quema las mucosas, no hay presencia de úlceras, pero lógicamente, si ustedes ya han probado el Listerine, ustedes en el momento que lo ponen en boca sienten una sensación de quemazón. Entonces, si uno de adulto no lo aguanta, mucho menos un niño, ¿verdad? Por la cantidad de alcohol que tiene. Entonces, en los niños y aún en el adulto, lo más recomendable es utilizar un enjuague que no tenga alcohol. Como les digo yo, la mayoría de enjuagues que tenemos, por lo menos todos los de Colgate,
Antes el que tenía un enjuague semanal era King, pero creo que ya lo sacaron del mercado. Todos son de uso diario. ¿A partir de qué edad puedo yo utilizar un enjuague bucal? Desde el momento que el paciente ya puede escupir bien, que no se lo va a tragar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hacemos cepillado dental, utilizamos el hilo dental y después de utilizar el hilo dental vamos a utilizar el enjuague. ¿Cómo lo voy a utilizar? Lo ideal es 1 minuto en boca, lo escupe y después de que lo escupió, 30 minutos sin comer, ni tomar nada, ni enjuagarse con agua. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente antes de ir a dormir toma agua, tiene que tomar agua antes del enjuague dental o esperarse media hora para volver a tomar agua. ¿Por qué? Porque si él toma agua después de que se enjuagó o que se cepilló los dientes, el flúor que pudo haber quedado en la saliva, que me va a hacer una parte tópica durante toda la noche, ¿verdad? Se va a lavar con el agua y no me va a quedar absolutamente nada de flúor en la saliva del paciente. Entonces esas son las recomendaciones que se dan. Pero doctora, un niño de 5 años no va a aguantar 1 minuto el enjuague en boca. Tienen razón. Entonces lo que vamos haciendo es que le vamos diciendo a los papás que conforme van aumentando los días, ¿verdad? Vamos a ir aumentando el tiempo que va a estar ese enjuague en boca. ¿Cómo podemos hacer? La primera vez que escupe el enjuague, ¿verdad? Vamos a jugar a que contamos hasta 15 y escupe. Podemos estar así posiblemente unos 3, 4 días y conforme va pasando el tiempo le vamos aumentando de 5 a 10 segundos hasta que logramos llegar al minuto en boca. ¿En qué momento voy a utilizar yo el hilo dental? Vamos a empezar a utilizar el hilo dental en aquellos pacientes, ¿verdad? Que estamos viendo que no hay espacios generalizados, no tenemos espacios primates entre las molares y los caninos, porque hay pacientes que a pesar de que tienen una dentición temporal y no hay presencia todavía de la primera molar permanente, ya tienen apiñamiento. Entonces, en este caso, desde el momento que estamos viendo que el paciente tiene apiñamiento y que el cepillo dental no entra entre las superficies interproximales, vamos a recomendar el uso del hilo dental. Si cuando el paciente llega entre los 3 y los 5 años de edad, yo veo que tiene espacios generalizados, está aquel espacio primate entre las molares y los caninos, donde pasa bien el cepillo de dientes, entonces no voy a recomendar un hilo dental porque ahí no estoy teniendo atrapamiento de alimento. Y si hay en el momento que veo el cepillado dental, la cerda del cepillo pasa entre ese espacio y me remueve esa placa bacteriana. ¿Qué sucede cuando empieza a erupcionar la primera molar permanente? Cuando erupciona la primera molar permanente, se da un suceso que se llama primer corrimiento mesial. ¿Qué quiere decir eso? Que donde yo tenía separados los dientes y empieza a erupcionar la 6, me empuja la 5 con la 4, o sea, la segunda molar temporal hacia la primera molar temporal y el espacio que yo tenía ahí se me cerró por completo. Entonces, en ese momento tengo que dejar yo un hilo dental. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser un paciente cero caries desde los 6 meses que le salió el diente hasta los 5 años de edad. Y cuando empieza a subir o empieza a buscar erupcionar las 6, empezamos a ver manchas blancas en los espacios interproximales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tengo ese espacio y si no ocupo hilo dental, no estoy removiendo la placa bacteriana porque ahí ya no entra el cepillo de dientes. Entonces va a ser recomendable, ¿verdad? Empezar a utilizar el hilo dental y ahí podemos dejar ya un enjuague, ¿verdad? No es necesario, como les digo yo, a veces hay niños que aprenden Yo he tenido pacientes que tienen 2 años de edad que escupen súper bien. ¿Pero por qué? Porque ven que los papás, después de que se cepillan los dientes, ocupan enjuague y ellos aprenden a muy temprana edad porque están viendo a los papás que están utilizando un enjuague, ¿verdad? Entonces, como les digo, según la destreza motora, un niño puede adquirir ya, ¿verdad? Fisiológicamente, el hecho de enjuagarse y escupir a partir de los 4 años. Pero como les digo, hoy como los niños son más independientes, ¿verdad? Van al kinder, a la guardería antes del tiempo porque tanto mamá y papá están trabajando y muchas veces no encontramos a alguien que los cuide. Entonces ellos aprenden a hacer muchas cosas antes de la edad, como está tal vez en los libros, en la etapa psicomotora del ser humano, ¿verdad? Entonces, como les digo yo, antes me acuerdo yo que había un enjuague azul que tenía Bob Esponja, que tenía tinción de placa. Entonces era bien chivo, porque usted le dejaba al paciente, ahí sí vamos a ocupar el enjuague, antes del cepillo dental, porque el enjuague, como era azul, me manchaba la placa bacteriana en las superficies dentarias y era más fácil para que el paciente hiciera un buen cepillado dental para quitarse todo lo azul que le quedaba del enjuague. No sé por qué lo sacaron del mercado, porque era bien práctico, era bien motivador y nos ayudaba mucho a la educación del papá, ¿verdad? Para obligar al paciente a que se quitara todas las manchitas azules que quedaban donde teníamos placa bacteriana. Ahora, como les digo, la que está en el mercado es esta de los Minions y esa de Bob Esponja, que es uno rosadito. Cantidad de flúor es la misma en los enjuagues dentales, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Como les decía yo, en los adultos, el Plax, que tiene sabor a menta,
como les digo, no se recomienda a los niños porque no les gusta el sabor y sienten como esa sensación de quemazón y de picazón. Pero sí lo pudiéramos llegar a utilizar porque no hay ningún problema que lo utilicemos. Nada más la única restricción es con el Listerine, que sí no lo vamos a ocupar en niños menores de 13 años porque tiene cierta cantidad de alcohol. ¿Qué otro tipo o forma de flúor tópico tengo? El barniz en gel o el barniz fluorado, ¿verdad? Yo creo que ya todos ustedes en algún momento fueron al dentista y quizás a muchos les han puesto el flúor en este tipo de cubetas, ¿verdad? Eso ya no se utiliza. ¿Por qué? El problema era que en el momento que yo colocaba esas cubetas, llenaba casi toda la cubeta con el flúor, esas cubetas se colocaban en boca de 1 a 4 minutos y se le ponía el eyector al paciente para que el eyector me quitara el exceso de flúor. Pero el problema era que si el paciente, o si no le colocábamos bien la succión, o el paciente estaba muy chiquito, tenía una ingesta exagerada de flúor y se podía intoxicar, ¿verdad? Entonces, en el mercado todavía venden, ¿verdad?, este tipo de flúor, que viene, también hay un flúor que viene como que fuera crema de afeitar, ¿verdad? Viene en un bote y viene como que fuera, viene así como en forma de espuma. Tenemos el gel, ¿verdad? Usualmente, desde hace como unos 10 años, casi todos los que vienen en gel tienen efecto fisiotrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que se queda supuestamente donde yo lo coloco, ¿verdad? Pero el problema es que si no sabemos dispensar la cantidad mínima, entonces, aunque sea fisiotrópico, en el momento que el paciente traga, puede ingerir una alta cantidad de ese gel que quedó ahí y se puede intoxicar, ¿verdad? No, como les digo yo, no es que esté contraindicado, pero idealmente, si nosotros lo que tenemos en la clínica donde trabajamos no es un flúor en gel, perdón, en barniz, sino que es un flúor en gel, lo más recomendable es que lo coloquemos en un DAPEN y que con un hisopo o con nuestro dedo lo coloquemos en cada uno de los dientes, ¿verdad? Lo vamos a dejar 1 minuto en boca y después le vamos a pedir al paciente que escupa los excesos del flúor que le hemos colocado, pero no lo vamos a poner a enjuagarse. Nada más, o lo que podemos hacer es que le damos el eyector, que lo succione como que es pajilla, para que ahí se le vayan todos los excesos de flúor que puedan haber quedado cuando yo estoy utilizando en mi consultorio un flúor tópico en gel o como en crema. Actualmente, como les digo yo, lo ideal, ¿verdad? Y lo que estamos intentando, esas son las cubetas que yo les digo, miren, y este viene, se llama Foam Fluoride porque es en forma de espuma. En el momento que usted lo dispensa es como un mousse o del pelo, ¿verdad? O la espuma que ocupan los caballeros para rasurarse. Y importante, como les decía yo, tener una buena succión para que en el momento que yo coloque la cubeta, ¿verdad?, la succión me esté absorbiendo todo el exceso de flúor con la saliva que se está generando, porque normalmente se deja 4 minutos. Entonces va a haber una sobreproducción de saliva, entonces el paciente no puede tragar, entonces todo eso se tiene que ir en la succión. Por eso es importante que tengamos una buena succión. Este es el que yo les decía, ¿verdad?, que puede ser en gel. Actualmente, como les digo yo, ya no se recomienda colocar en cubetas, sino que lo que vamos a hacer es colocarlo con un hisopo, con un microbrush o con el dedo, ¿verdad? Vamos a mantener al paciente con su boquita abierta y con la succión, ¿verdad? Igual de 1 a 4 minutos para que realmente el flúor haga el efecto que tiene que tener y pueda ser absorbido por ese esmalte para remineralizar. Así se utilizaba antes, miren. Se colocaba, le podían poner retractor, ¿verdad?, de tejidos blandos, y lo colocábamos en boca. A veces pasaba que si el paciente era muy bebé se desesperaba, si era muy chiquito, ¿verdad? Porque acordémonos que tienden a respirar por la boca y se les obstaculizaba respirar, ¿verdad? Y a veces era bien incómodo. En el momento que lo estábamos colocando, ¿verdad?, se nos caía, se nos salía de la boca del paciente, o simple y sencillamente no lo colocábamos bien y el flúor no llegaba hasta el cuello de las piezas. Entonces, por eso es bien complicado. Hay muchos depósitos dentales donde todavía venden ese tipo de cubetas, pero yo les digo, no las compren porque hoy ya no lo estamos utilizando de esa forma. ¿Qué indicaciones son cuando estoy utilizando un flúor en gel o un flúor dispensado así como lo estábamos viendo, ¿verdad? Que es como crema, cubeta en boca por 4 minutos y no ingerir alimentos 30 minutos después de que hemos colocado este tipo de flúor que estamos viendo ahí, el que viene en botellita. Claro, sale más económico que comprar un barniz fluorado, ¿verdad? Pero ya vamos a ver las diferencias de utilizar un barniz fluorado a utilizar un flúor en gel. Entonces, ¿qué tipo de barniz fluorado tengo yo aquí en el mercado? El barniz fluorado tiene 22.500 partes por millón de flúor. Habíamos dicho que la pasta de dientes tiene de 1.000 a 1.100 partes. Entonces, esto quiere decir que un barniz fluorado es una dosis de choque, porque tiene mucha más cantidad de flúor
Lógicamente no se la vamos a dejar al papá para que se la ponga en casa, ¿verdad? Porque el exceso de flúor también nos puede ocasionar problemas en los dientes que están en formación. Antes, Colgate traía este barniz fluorado, que si a ustedes les gusta leer o investigar y se van a la web, ¿verdad? O algún webinar o algún journal, van a encontrar que todas las comparaciones de los barnices, el gold standard es el Durafat. ¿Qué es el gold standard? Es el medicamento de referencia que nos sirve para compararlo con medicamentos nuevos. Como el Durafat fue el primer barniz fluorado, casi en todos los estudios lo van a comparar con la efectividad de esta, a ver si realmente funciona. Aquí en el país el que tenemos es este de King, que se llama Fixofluor. Supuestamente, ¿verdad? En las indicaciones dice que tiene sabor a banano, ¿verdad? Pero es mentira, sabe feo. Cuando trabajamos con niños yo les recomiendo que siempre probemos todas las pastas de dientes nuevas que les lleven, los medicamentos que les lleven y lo que vamos a utilizar en boca del niño. ¿Por qué? Porque a veces dice sabor a fresa y cuando la probamos no tiene nada de sabor a fresa. Entonces por eso cuando se la colocamos al niño no le gusta. O le decimos, sí, vas a sentir dulcito, tiene sabor a guineo. Y el niño se nos queda viendo como diciendo, o sea, yo he probado guineo y no sabía esto, ¿verdad? Entonces por eso les digo, es bien recomendable que nosotros probemos, ¿verdad? Los medicamentos, sobre todo cuando tienen el sabor, para ver si es cierto que sabía eso, ¿verdad? Entonces ahorita en el país el único que están vendiendo es este que se llama Fixofluor. El tubito cuesta creo que como $30, $35, pero la cantidad que utilizamos en boca es mínima, entonces nos rinde un montón. La desventaja que tiene este tipo de barniz es que el color es, bueno, el Durafat es como color mostaza. El Fixofluor ahora ya le cambiaron un poquito el color y tiene que ser como un poquito como más amarillo pastel. Pero el problema es que después de que usted hizo la profilaxis al niño y el papá quiere que se le vaya con los dientes bien blanquitos, ¿verdad? Le estamos colocando un barniz que es de un color muy amarillento que queda de color bien feo, ¿verdad? Entonces, lo colocamos con un microbrush, con el dedo, ¿verdad? O con alguna torundita de algodón y esa sí vamos a ir pintando diente por diente. Entonces, ¿qué otras marcas tengo? También, ¿verdad? Hay ciertas marcas comerciales como la Ultradent y la Ivoclar y la 3M que tienen sus propios barnices fluorados. Muchas veces vienen predosificados, ¿verdad? Y antes, por ejemplo, el problema que teníamos con era que su vehículo era la acetona. Entonces, venía así como que era para jeringa, ¿verdad? Como que era para una inyección. Entonces, en el momento que yo lo destapaba, me alcanzaba para 2 pacientes y si en ese momento yo solo iba a ver un paciente, no tenía cómo cerrarlo y se evaporaba por la acetona, entonces era un desperdicio de material. Actualmente ya le cambiaron la presentación, ¿verdad? Y ahora viene como que fuera un adhesivo, por así decirlo, y lo dispensamos. Lógicamente vamos a tratar de dispensarlo en un DAPEN, ¿verdad? Para no estar contaminando la entrada del botecito en el momento que yo estoy colocando el microbrush, porque yo voy a estar colocando en el microbrush y voy a estar pintando diente por diente. Entonces vamos a tratar de colocarlo siempre en un DAPEN, ¿verdad? Para poder irlo, para no contaminar lo que me ha quedado en el depósito. Tenemos igual, este es el que les digo, ¿verdad? El de Ivoclar, que es este que teníamos aquí, todas las presentaciones y los cambios que ha ido teniendo. Actualmente, ¿verdad? Viene hasta predosificado. ¿Qué quiere decir esto? Por paciente, ¿verdad? Viene como que fuera el tarrito de la pasta para hacer profilaxis, trae la cantidad necesaria, ¿verdad? Para un paciente y trae hasta su dispensador. Y también lo venden, como estábamos viendo el Fixofluor, que es como que fuera una pasta de dientes, que este más que todo, si nosotros sabemos utilizarlo y sabemos dispensarlo, rinde más y es más económico que estarlo comprando predosificado. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente tal vez va a tener manchas blancas solo en la zona anterior y posiblemente tener un flúor barniz predosificado lo voy a desperdiciar porque no lo voy a utilizar todo. Pero si lo tengo como que fuera un tubo, yo voy a calcular la cantidad que voy a dispensar para no desperdiciarlo. También tenemos este que les digo que es del DGC, ¿verdad? Que igual viene predosificado, que les estaba diciendo, ¿verdad? Viene como que fuera un empaque, como que fueran las nusitas. Se levanta el papelito y ahí trae el poquitito de barniz fluorado y trae hasta su microbrush o su pincelito para colocarlo. Es más fácil, es más práctico, yo sé, pero también cuando las cosas vienen predosificadas tienden a ser un poquito más caras. 3M tiene un barniz fluorado que es transparente, ¿verdad? Que es mucho mejor que el que teníamos en cuanto a estética, porque como les digo, en cuanto a cantidad de flúor, tienen 22.500 partes por millón de flúor.
Entonces, acordémonos también que el barniz fluorado no solo lo vamos a utilizar para prevenir caries ni para remineralizar mancha blanca, sino que también en un paciente adulto nos puede servir cuando hay mucha sensibilidad a nivel de los cuellos de los dientes, ¿verdad? Entonces, si podemos comprar el Crimpro, ¿verdad? Hay estudios donde demuestran que tienen muy buena efectividad, pero el problema es que al ser transparente es mucho más caro que el flúor que ya viene en tubo, ¿verdad? O que viene de color amarillo mostaza. Entonces, usualmente en el momento que yo voy a colocar, ¿verdad?, un barniz fluorado en los dientes, vamos a tratar, si tenemos un retractor de tejido blando, pues mejor, ¿verdad? Y vamos a tratar de que el niño tenga como una semi-apertura de su boca y vamos a secar con la jeringa triple o con un rodete y el diente tiene que estar en la superficie seca para que yo pueda colocar el barniz y que el barniz se pegue en la superficie dental. Entonces, en lugar de colocar el barniz en gel como lo estábamos, el flúor en gel como lo estábamos colocando en las cubetas, lo vamos a utilizar de esta forma. En la universidad, en el área clínica, solo están utilizando barniz fluorado. Cuando yo llegué hace 3 años a la U, todavía teníamos el flúor en gel. Yo me gasté el que había y ahí le dije a la doctora que por favor ya no me volviera a comprar flúor en gel. Ahorita que estamos utilizando a nivel de clínica, por lo menos en odontopediatría, es barniz fluorado, ¿verdad? Entonces ustedes llegan con su DAPEN donde Sandrita al arsenal y le dicen voy a colocar flúor, entonces ella ya sabe la cantidad que les dispensa en el DAPEN para que ustedes la coloquen en el paciente. Pero lógicamente la colocación del flúor tenemos que haber hecho una profilaxis, ¿verdad? Puede ser con pasta de dientes, puede ser con pasta profiláctica, de la pasta profilaxis que ya viene predosificada, perdón, pero nunca vamos a hacer una profilaxis con piedra pómez, por favor. En niños no, ¿verdad? Porque es demasiado abrasivo. Vamos a utilizar una pasta profilaxis que contenga flúor o podemos utilizar una pasta dental, no hay ningún problema. Entonces ya una vez hicimos la profilaxis, ¿verdad? Vamos a colocar el barniz. Entonces, como les decía yo, si tenemos retractores de tejido, que bien. Si no tenemos, entonces vamos a ir aislando por cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Voy a trabajar con el cuadrante 5, voy a colocar rodetes en la parte de la mucosa del fondo del vestíbulo, voy a secar con mi jeringa triple y voy a pintar la superficie vestibular, oclusal y palatino, de todo desde la 5.5 hasta la 5.1. Ya después voy a aislar el cuadrante 6 de la misma forma, el cuadrante 7 y el cuadrante 8. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Miren, en este caso pues no hay retractor de tejidos, ¿verdad? Idealmente, siempre que trabajamos con niños es recomendable que le protejamos los ojos, ¿verdad? Porque muchas veces el asistente nos pasa las cosas encima del paciente para evitar que caiga en sus ojitos. Lo importante, como les digo, es que tengamos un buen control de la humedad para que realmente el barniz se pegue en el diente. ¿Qué indicaciones voy a dar yo después de colocar un barniz fluorado? ¿Se acuerdan que con el flúor en gel decíamos que iba a estar 4 minutos en boca y no iba a poder comer media hora después? Con el barniz fluorado las indicaciones cambian. Con el barniz fluorado el paciente no se va a cepillar las 24 horas posterior a que le colocamos el barniz. ¿Por qué? Porque el barniz se va a secar y va a ser una textura fina como cuando nos colocamos un brillo en las uñas, ¿verdad? Que si nosotros no lo quitamos, ¿verdad? Porque estamos muy ansiosas, vemos que se desprende una laminita bien delgadita de ese brillo que nos hemos puesto en los dientes. Entonces el barniz fluorado asemeja mucho esa capita en el diente. Entonces, si yo cepillo dientes, voy a descascarar esa capita de protección que me quedó y yo necesito que para que el flúor me haga efecto, esté 24 horas pegado con la estructura dental. ¿Qué otra indicación voy a dar yo? 15 minutos después de que coloqué el barniz fluorado, el paciente no va a comer, no se va a enjuagar, no va a escupir y no va a tomar agua. Esas son las indicaciones. Y los niños se van contentos porque tienen permiso de no cepillarse los dientes 24 horas después. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero mire, doctora, va a comer. Entonces, si el paciente, lógicamente, lo trajeron a la hora del almuerzo y no se va a cepillar los dientes ni en la cena ni en el desayuno del día de mañana, le dejamos un enjuague bucal. Compren algún enjuague, o muchas veces nosotros tenemos enjuagues en la clínica que nos han dejado muestras, le damos un botecito, la mitad que lo ocupe la noche y la mitad el siguiente día en la mañana, para que se enjuague y lave los restos de alimento. Pero no cepillo dental porque si no, como les digo, me descascar esa capita de protección que yo estaba poniendo para remineralizar mejor esa mancha blanca o proteger el esmalte para evitar que sea más lábil para la destrucción del ácido de las bacterias. No sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que es el flúor, las pastas de dientes y los enjuagues. Yo, doctor, buenas tardes.
usted mencionaba que el barniz fluorado tenía 22.500 partes por millón y iba a actuar como una dosis de choque y que podía dañar a las demás piezas. Entonces, ¿en qué casos yo voy a, o es recomendable la colocación del barniz fluorado? La colocación del barniz normalmente la vamos a utilizar preventiva, como les digo yo, cuando el paciente llega, hacemos la profilaxis y colocamos flúor. La otra forma en la que yo la voy a utilizar es cuando tengo un pacientito, como vimos en la primera foto, ¿se acuerdan? Que era un pacientito que tenía todos los cuellos con mancha blanca. Entonces yo tengo que remineralizar y utilizar una dosis de choque de flúor. ¿Cómo voy a utilizar el barniz fluorado como tratamiento de mancha blanca? Lo vamos a utilizar una vez a la semana por un mes, que quiere decir que si el paciente vino el día de hoy, martes, hoy es martes 10, el martes 17 va a venir a su colocación nada más de barniz fluorado, el martes 24 y el martes 31. Van a hacer 4 aplicaciones de flúor una vez a la semana por un mes. No hay necesidad de hacer profilaxis, nada más coloco el barniz fluorado donde tengo la mancha blanca y doy las mismas indicaciones. No comer nada, no enjuagarse, no escupir, no tomar agua, 15 minutos después de colocado y 24 horas sin cepillar dientes. Después de que coloqué esas 4 aplicaciones por un mes, si yo veo que la estructura de la mancha blanca se ha remineralizado, ya tiene brillo y la textura ya no es rugosa, entonces ya no voy a colocar más flúor. Pero si yo estoy viendo que todavía la mancha blanca es muy lábil y no se ha logrado remineralizar por completo, entonces después de esas 4 aplicaciones, una vez al mes, entonces yo le voy a colocar 3 aplicaciones más, pero una vez al mes. Y si después de esas 3 aplicaciones yo veo que ya está remineralizado, entonces ya después nada más le voy a dejar control cada 3 meses para la profilaxis y ahí voy a estar colocando yo el flúor. Entonces les voy a repetir, una vez a la semana por un mes, entonces son 4 aplicaciones en un mes. Una vez al mes por 3 meses, serían 3 aplicaciones y después nos quedamos colocándola una aplicación cada 3 meses. Una aplicación de flúor una vez a la semana por un mes, una vez al mes por 3 meses y una vez cada 3 meses ya como preventivo. Y también podemos utilizarlo en los casos que el paciente tiene mucha sensibilidad dental al nivel de los cuellos. También se puede utilizar, ¿verdad? Entonces se lo colocamos en boca al paciente y como ya es un paciente adulto, no las podemos jugar y para no hacer que venga todos los días al consultorio, pues le podemos dispensar un poquito en una jeringa o en una bolsita para que cada vez que él sienta la sensibilidad se lo coloque, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes King tiene un spray, ¿verdad? Y tiene un gel que se llama SensiKing, que se ocupa con la pasta dental, que ese gel nada más el paciente se lo coloca, se hace un poquito como de masajito en el cuello del diente y baja la sensibilidad. Usualmente en los niños no vamos a tener sensibilidad en dentición temporal, a menos que los niños tengan una hipomineralización incisivo-molar, lo que estábamos hablando anteriormente, que lo vamos a ver en otra clase, ¿verdad? Entonces, cuando el esmalte está lastimado y la dentina no está bien protegida, los niños se quejan de sensibilidad, ¿verdad? Pero solo en esos casos. De lo contrario, no hay sensibilidad como en el adulto al frío y al calor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Doctora, digan. Entonces, en caso de que un niño me presente hipomineralización incisivo-molar, como usted mencionaba, y a eso era mi otra pregunta también, ¿verdad? Ya que mencionaba que los niños no van a presentar sensibilidad, en el caso que presenten hipomineralización incisivo-molar, ¿hay un tipo de pasta que se le puede recomendar? Sí, usualmente vamos a recomendar la pasta que tenga 1450 partes por millón de flúor. Y como les digo yo, eventualmente si estamos viendo que el esmalte está muy poroso, que ya el grado de H&M es muy severo, podemos utilizar esta de King que tiene 2500 partes por millón de flúor. Pero lo que hacemos es que la alternamos. En la mañana que ocupe 1400 partes por millón de flúor y en la noche 2500. O la otra opción es que le compren una de 2500 partes por millón de flúor, que la utilice hasta que se le termine y el siguiente tiempo va a utilizar una pasta de 1450 partes por millón de flúor o según como nosotros vayamos viendo la remineralización del diente, podemos ir cambiando las cantidades necesarias de flúor que el paciente requiere según lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, usualmente vamos a utilizar, o por ejemplo, en un niño con una caries de temprana infancia muy severa, donde posiblemente yo ya rehabilité por completo, pero que tengo que controlar la actividad cariogénica, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar una pasta de dientes que tenga un poquito más de flúor. Usualmente, como les digo yo, la de 2500 partes por millón de flúor la vamos a utilizar en ese tipo de pacientes.
También se utiliza cuando el paciente tiene mucha sensibilidad, no solo por caries, ¿verdad? Sino que acordémonos que los cristales de flúor se depositan en los poros del diente y eso hace que haya un poquito menos de sensibilidad. Pero sí podemos utilizar en el paciente que tiene algún tipo de hipomineralización, o por ejemplo hay niños que tienen alguna melogénesis o antinogénesis imperfecta que tienen que atender un poquito de sensibilidad, podemos utilizar pastas de 1450 partes por millón de flúor o de 2500 partes por millón de flúor. Igual en los pacientes que tienen ortodoncia, acordémonos que los pacientes que tienen ortodoncia tienden a tener más placa bacteriana alrededor, ¿verdad?, de los brackets. Entonces, en ese tipo de pacientes, como el riesgo de caries aumenta desde el momento que tenemos cualquier tipo de aparato en boca, entonces podemos recomendar una pasta de 1450 partes por millón de flúor. Y si estamos viendo que el paciente nos cuesta la cepillada dental y que se están empezando a hacer manchas blancas, podemos utilizar 2500 partes por millón de flúor sin ningún problema, porque ya son pacientes que pueden escupir bien y que no van a ingerir el flúor para poder intoxicarse. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta, doctora. Ajá. Que es en cuanto a los enjuagues. Ajá. No sé si usted se ha fijado, ¿verdad?, que hay pacientes que al usar los enjuagues los diluyen con agua. ¿Es recomendable esto? No es recomendable porque si no le está bajando las propiedades las propiedades físicas al enjuague. A veces, tal vez, vaya, por ejemplo, yo aquí en mi clínica, usualmente, acordémonos que ahorita, más ahora por lo del COVID, ¿verdad?, nos están recomendando que el paciente se enjuague 1 minuto en boca con algún enjuague que tenga acetilpiridina o que tenga clorhexidina, ¿verdad? Pero en los niños es bien complicado hacer que lo tenga en boca, entonces usualmente nosotros lo diluimos. Yo siempre lo he diluido cuando se lo doy al paciente. Para, por ejemplo, hay un enjuague del que les están enseñando de Fluorkin, que es rosado. Yo tengo rosado y tengo azul, y en el momento que viene el niño o la niña, como a manera de motivación, le digo, te vamos a poner una agüita de color, ¿qué color querés? ¿Rosada o azul? Nada más para diluir el agua con la que él se está enjuagando, para que sea un poquito más motivador. Pero en el momento que yo lo estoy ocupando como preventivo o como coadyuvante de la higiene dental, el enjuague tiene que ir puro. No lo podemos diluir porque si no le estamos alterando las propiedades físicas del enjuague y no va a cumplir la función que necesito o que el fabricante ha colocado en sus indicaciones. Como les digo yo, a veces lo sienten muy fuerte. Usualmente los de Colgate no son tan fuertes, ¿verdad? Y estos de King tienden a ser un poquito como dulcitos por el edulcorante que tienen. Pero lo recomendable es que sea puro. Es mejor que el niño lo ocupe puro y lo ocupe bien poquito y lo mantenga en boca 5 segundos a que lo diluyamos con agua y lo mantenga 1 minuto en boca. ¿Verdad? Aquí va a ser calidad y no cantidad. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para terminar, vamos a ver un poquito de sellantes de fosas y fisuras. Acordémonos que las fosas y las fisuras, ¿verdad?, son los caminitos que tenemos en boca que van a variar según la anatomía de la pieza y según la pieza dental que tenemos. Usualmente la segunda molar temporal y la primera molar permanente son las que tienen más fosas y fisuras y muchas veces son bien profundas o son bien, como que fueran un laberinto, ¿verdad? No todas las piezas dentales ni todas las hélices en proceso de erupción o recién erupcionadas van a ser candidatas para colocarle sellantes de fosas y fisuras. Va a depender del tipo de fisura y de fosa que tenga el paciente. Acordémonos que según la morfología hay fisuras que son expulsivas, que quiere decir eso, que en el momento que el paciente come, como no es tan profunda y es más lisa, automáticamente en el momento que está masticando, por el efecto de masticación y la salivación y la lubricación, la muela, los caminos de la muela van a ser tan expulsivos que no van a retener ese alimento en la fosa y la fisura. Entonces, en este tipo de paciente, no va a ser recomendable colocar una fosa y fisura, porque si yo coloco un sellante de fosas y fisuras en el momento que él mastique, me va a quedar el sellante de fosas y fisuras, no se va a desplazar por completo y en los restos de sellante que pudo haber quedado, se me va a empezar a meter restos de alimento o placa bacteriana y se me va a hacer una fosa, perdón, se me va a hacer una caries escondida. ¿Qué tipos de fosas y fisuras tenemos, verdad? Lógicamente, esta clasificación solo la puedo ver con un microscopio, ¿verdad? No es que yo voy a llegar a ver a la boca del niño y con un espejo y con la luz, ¿verdad? Aunque sea ultrasonido o sea la luz ultravioleta que tenga, voy a poder yo definir si es en U, si es en B, si es en Y o si es en I. Pero sí, ¿verdad? Sabemos que hay diferentes tipos y dependiendo de cómo sea o de cómo lo veamos, ¿verdad? Este tipo de fosas y fisuras expulsivas van a tender o se conocen como fosas y fisuras en B
porque es una B, como que fuera una U prácticamente, que es tan abierta que va a evitar la retención del alimento. En cambio, la Y, si nosotros nos acordamos, la Y es como un embudo, ¿verdad? Y se va cerrando, entre más profundo, más angostito, entonces ahí vamos a tender a tener muchas veces mucha bacteria o mucho alimento, que por muy fino que sea el cepillo de dientes o por muy meticuloso que sea el paciente, no va a lograr que la cerda llegue hasta el fondo de esa fosa y de esa fisura, ¿verdad? Entonces, como les digo yo, en el momento que el diente sale, ¿verdad? Es cuando mayor riesgo de caries tiene, porque dijimos que se va a tardar hasta 2 años en endurecer por completo, pero no quiere decir que en el momento que salió voy a poner el sellante y la fosa y la fisura. La vamos a mantener en observación y dependiendo de qué tanta retención vea yo que tenga, o muchas veces, ¿verdad? La fosa y la fisura se va pigmentando según lo que el paciente coma, o si toma medicamentos, ¿verdad? De repente vemos que la fosa y la fisura se mancha como cafecito porque toma flúor, perdón, porque toma hierro, entonces estamos viendo que esa fosa y fisura es retentiva. Entonces vamos a colocar ahí un sellante de fosas y fisuras. Como les digo, las fosas y las fisuras en B tienden a presentar autoclisis, que así se llama, como que fuera una autolimpieza porque no tienen nada de retención. Entonces en este tipo de fosas y fisuras no va a ser recomendable colocar un sellante de fosas y fisuras. Si yo estoy viendo aquella fosa y fisura, ¿verdad? Que en el momento que yo hago la profilaxis o en el momento que el niño llega, es que cuando venía de camino, doctora, se comió una galleta, ¿verdad? Y vemos que todos los pedacitos de chocolate de la galleta vienen bien pegados en la fosa y la fisura, o viene retenido ahí el carbohidrato de lo que acaba de comer. Entonces estamos viendo que es una fisura demasiado retentiva, que se supone que el niño se cepilló los dientes antes de pasar con nosotros, pero es tan profunda o es tan angosta que se pega tanto el alimento que es bien complicado, que con el solo cepillado dental el niño se pueda remover el exceso de placa bacteriana o el exceso de alimento. Entonces en este caso vamos a colocar un sellante de fosas y fisuras. ¿Qué es un sellante de fosas y fisuras? Simple y sencillamente es una película delgada plástica, usualmente a base de resina, ¿verdad? Que vamos a colocar, como lo dice su palabra, sellar esa fosa y fisura profunda retentiva para evitar que retenga mucho alimento y el paciente tenga alto riesgo de caries, ¿verdad? Usualmente, ya, digamos, si a mí me viene un paciente de 4 años de edad, la mamá me dice, doctora, se lo traigo para que le ponga sellantes, porque no quiero que tenga caries. Cuando un diente ya tiene más de 2 años de estar en boca y no ha tenido caries, ese diente se considera inmune a que tenga alguna lesión cariosa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la etapa posteruptiva de remineralización del diente son 2 años, ¿verdad? Entonces el riesgo de caries de esa muela que está en erupción va a ser si la muela le salió al año, entre el primero y el tercer año de vida. Si el paciente vino conmigo desde que era bebé, yo le estoy haciendo profilaxis, le estoy colocando flúor, están siguiendo pasos de dieta saludable y baja en azúcares, entonces posiblemente no va a haber necesidad de colocar un sellante. Como les digo yo, hay que mantenerlos en observación. Entonces, si el paciente viene a los 4 años y ese día esa muela salió a los 2, ¿verdad? Entonces ya esa fosa, esa fisura es un diente que ya lo considero inmune porque ya está completamente remineralizado y el esmalte no está tan lábil o tan débil para que se ocasione caries. Lógicamente, si el paciente no se lava los dientes, toma pacha 3 veces al día, en la pacha le ponen Coca-Cola, le ponen leche con Nesquik de chocolate de fresa y todavía le echan azúcar, pues lógicamente vamos a tener más riesgo de caries y en ese caso, pues sí, voy a tener yo que sellar las fosas y la fisura, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que ese alto contenido de azúcar que está consumiendo el paciente me produzca caries. Obviamente tiene que haber un equilibrio y si el papá quiere tener una mente preventiva, yo hago mi parte en mi consultorio dental, pero papá y mamá tienen que colaborar eliminando esto que me está provocando caries, que en este caso puede ser la pacha, ¿verdad? A veces les abren al biberón un gran hoyo así y ahí le ponen hasta avena, hasta cereal le ponen, ¿verdad? La avena no es para la pacha, ¿verdad? Pero acordémonos que la avena tiene una textura diferente, que no es completamente líquido, y lógicamente el cambio de textura nos ayuda a la madurez de la deglución y a que el paciente pueda masticar adecuadamente para hacer realmente los movimientos que debe tener la mandíbula, y eso me ayuda a un crecimiento adecuado de los huesos a través de la estimulación de los músculos. Entonces, como les decía yo, ¿qué indicaciones vamos a tener? Dientes con morfología susceptible a caries, surcos demasiado profundos, molares hasta 4 años después de su erupción, ¿verdad? Acordémonos, como les decía yo, ya un paciente de 4 años de edad que no ha tenido caries, no va a haber necesidad de sellarle las fosas y las fisuras. Muchas veces pasa que tenemos en boca una bacteria que se llama cromófoba, que esa bacteria mancha café
o negrito, ¿verdad? Entonces a veces en toda la superficie que pega justo con el CIE, vamos a ver como un punteadito negrito, ¿verdad? Que a veces con solo hacer la profilaxis ni con piedra pómez o con solo hacerlo aún en los adultos o con solo hacerlo con brochita no se quita. Entonces cuando tenemos ese tipo de esa manchita, eso es una bacteria que tenemos en boca que mancha de esa forma. Entonces eso sí va a haber que removerlo con una piedra de Arkansas porque no se quita, ¿verdad? O muchas veces con un ultrasonido sí se quita. Entonces cuando es así, muchas veces las fosas y las fisuras tienen ese punteadito, pero no hay pérdida del esmalte. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy viendo la fosa y la fisura manchada, pero no hay un hoyo, no hay una cavidad. Entonces, en ese caso, yo no voy a poner un sellante de fosas y fisuras porque no es que sea una caries, sino que la fosa y la fisura se está pigmentando por las bacterias que tenemos en boca, ¿verdad? A veces sí es necesario colocar cuando estoy viendo una fosa y fisura que tiene como una manchita blanca justo en la parte cruzal. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay mucha retención de alimento, que no hay caries, pero se está empezando a desmineralizar y tengo una mancha blanca justo en esa fosa y en esa fisura. Entonces ahí sí voy a colocar un sellante para sacar de riesgo de caries esa mancha blanca y que la mancha blanca se siga desmineralizando y me provoque una cavidad y ya se me forme ahí una caries dental. En pacientes que puedan ser controlados regularmente, porque acuérdense que los papás piensan que porque le colocamos el sellante de fosas y fisuras, ya nunca más va a regresar al dentista y ya nunca más va a tener caries. Es como que yo diga, hoy fui a hacerme las uñas, ¿verdad? Y ya nunca más me las voy a volver a hacer porque me pusieron un material que es permanente que nunca se me va a caer. Pero en el caso de las uñas siguen creciendo, ¿verdad? Me puedo lastimar la uña, se me puede quebrar, se me va a levantar el esmalte. Igual los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños se meten toda la boca, de repente tienen el mal hábito de masticar hielo, andan comiendo maní, les damos dulces que son como que fueran caramelo y los andan masticando, entonces todo eso me puede quebrar el sellante de fosas y fisuras y aunque yo lo haya colocado bien, ¿verdad? Se le puede fracturar y si el paciente no está constantemente en control y ese sellante se fracturó, el sellante restante que quedó, como les explicaba yo, puede ser de nicho para placa bacteriana o para restos alimenticios y me va a producir una caries escondida que no va a ser vista al ojo clínico de los papás y que posiblemente ya cuando venga a mi consultorio va a ser una caries tan profunda y que vienen por dolor. Entonces el papá le dice, bueno, doctora, pues sí, pero usted le puso los sellantes hace 5 años. Sí, pero los sellantes no son eternos. Hay ciertos sellantes que es cierto, por ejemplo, yo tengo sellantes que me pusieron las premolares cuando tenía 10 años que todavía están ahí, ¿verdad? Pero lógicamente los hábitos de alimentación que uno tiene son diferentes, va cada cierto tiempo al dentista, ¿verdad? Para darles mantenimiento. Muchas veces el sellante no se desaloja por completo, sino que muchas veces, digamos, dependiendo de cómo sea la masticación del paciente, ¿verdad? Se nos puede desalojar de la parte oclusodistal y el mesial lo tengo bien. Entonces, nada más, ¿verdad? Vamos a remendar o a reparar ese sellante. No hay necesidad de quitarlo por completo. Ahora existen unos sellantes o una resina que se llama resina infiltrativa, que esa la podemos colocar en la superficie interproximal. Esa resina no viene aquí, pero la pueden buscar en internet, se llama resina infiltrativa. Entonces trae como un separador, como que fuera como un teflón que me separa la superficie interproximal del diente y ahí trae un ácido especial, ¿verdad? Cuando tengo una lesión de mancha blanca que no está cavitada en la superficie interproximal, a veces tomamos radiografía de aleta, ¿verdad? Y vemos como una manchita, pero no hay cavidad franca. Entonces, muchas veces quisiéramos colocar ahí sellante, pero no podemos. Entonces, estas resinas infiltrativas sirven para eso. Se parece mucho a la resina fluida, pero tiene menos cuerpo, ¿verdad? Entonces eso me va a permitir que se pegue en la superficie interproximal y me ayude a que se esté pegando menos el alimento y que se remineralice y saco de riesgo de caries esa superficie interproximal. Como les digo yo, traigo un ácido especial porque no es el ácido que utilizamos para colocar una resina ni un sellante convencional. Trae como un separador, como que fuera, como cuando ponemos las bandas para hacer una clase 2, por así decirlo, que me separa el diente para que yo pueda colocar bien el sellante, el ácido y posteriormente el sellante y que la superficie interproximal siempre me quede independiente, ¿verdad? Que no me vaya a quedar pegada. Espérenme que marque donde no era. Ahí por eso no fue. Espérenme. No sé qué hice. Ahí está. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo yo. Si ustedes se fijan, este es una 5. Tiene unos puntitos aquí negros, ¿verdad? Que no está cavitado. Entonces puede ser por el tipo de alimentación que tenga el paciente. Muchas veces al papá no le gusta porque estéticamente no se ve bien. Entonces
no es tan recomendable colocar un sellante porque si ustedes se fijan, no tiene tantas fosas y fisuras como para que, lo que hacemos es que lo mantenemos en observación. Por ejemplo, el niño vino a control ahora, yo lo vi y le digo al papá, mire, vamos a mantener en observación. Si la próxima vez que venga al control, usualmente cuando un paciente es preventivo, lo vamos a ver cada 3 meses, porque el riesgo de caries es bien bajo, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir al papá, en 3 meses que venga, si yo veo que esa fosa y esa fisura está más, el color café está más pronunciado, ¿verdad? O viene más grande, entonces vamos a colocar un sellante. De lo contrario, si viene del mismo color y de la misma forma, y no tengo lesión de mancha blanca alrededor de esta manchita café, entonces quiere decir que el diente no tiene riesgo de caries. Como les digo yo, muchas veces el papá lo pide por estética, ¿verdad? Entonces, si el papá lo pide por estética, podemos colocarlo, pero le hacemos la recomendación de que lo traiga a control, porque si ese diente tiene autoclisis, en el momento que el paciente mastique, me va a quebrar el sellante porque le está interrumpiendo en el momento que hace oclusión y que mastica y lo va a desplazar, ¿verdad? Entonces, yo en ciertos casos, en este tipo de muelas, en el primer momento que vienen, no coloco sellantes de fosas y fisuras. Lo mantengo en observación, ¿verdad? Para tener una mente de mínima invasión y de no tener que, ¿cómo se llama? Colocar un sellante donde no corresponde y vaya a servirme de nicho para bacterias o alimentos si ese sellante se fractura, ¿verdad? Entonces podemos hacer la colocación del sellante con aislamiento relativo, ¿verdad? Colocamos rodetes de algodón para tener la superficie seca. Idealmente podemos hacer una profilaxis. La profilaxis debe de ser, yo en mi caso, la hago nada más con clorhexidina. De ese al punto 12% que ocupamos para enjuague, yo mojo la brochita, porque es mejor que sea brocha y que no sea copa. ¿Por qué? Porque la copa en el momento que entre fricción con la cara oclusal me va a desprender, ¿verdad? Como polvito de la copa, y eso puede quedar en el fondo de la fosa y la fisura y me puede quitar espacio para el sellante. Entonces, idealmente vamos a hacer, en este caso, si ustedes se fijan, está con aislamiento absoluto, ¿verdad? Si el paciente es de muy difícil manejo o yo como operador no puedo controlar la humedad con los rodetes, voy a proceder a colocar un aislamiento absoluto, aunque solo sea para sellante. Voy a hacer la profilaxis con una brochita mojada, en mi caso yo lo hago con clorhexidina. Vamos a lavar y vamos a secar, ¿verdad? Y posteriormente vamos a colocar el ácido. ¿Cuánto tiempo voy a colocar yo el ácido de lavador? 15 segundos en toda la superficie oclusal. Voy a lavar el doble de tiempo, que son 30 segundos. Y posteriormente, esto es lo mismo que habíamos hablado, vamos a secar bien a que el diente se me vea blanco tiza, como dice la literatura, y voy a proceder a colocar el sellante. El sellante no lo voy a colocar como que es plasta, ¿verdad? Hoy me pasó con una niña en la clínica, que yo voy a revisar el sellante y no se veían las fosas y las fisuras, sino que se veía el parche blanco. Eso no es un sellante bien colocado. ¿Por qué? Porque en el momento que el paciente mastique, si el sellante está en la parte de la cúspide, se me ha olvidado cómo se llama esa parte, en las crestas, ¿verdad? De aquí, cuando él mastique, lo va a quebrar y lo va a desplazar. Entonces, el sellante de fosas y fisuras, como lo dice la palabra, tiene que quedar nada más puesto en la fosa y la fisura. Como que estamos coloreando la fosa y la fisura, y la fosa y la fisura me va a quedar blanca. Hay sellantes de fosas y fisuras que son blancos, como este. Hay sellantes que son transparentes, que a veces los transparentes son más recomendables quizás en una primera molar permanente, porque ya es para toda la vida, o porque el papá no quiere que se le note, ¿verdad? Pero si estamos utilizando un sellante transparente, hagamos que el papá se acerque y que vea que estamos colocando el sellante, porque si después el papá cuando llegue a la casa le ve la mola al niño, dice, la doctora me cobró y no le hizo nada, ¿verdad? Ahí antes había un sellante de Ivoclar que se llamaba Heliosil y tenía algo más extra. Ese sellante tenía la virtud que en el momento que el paciente llegaba a control a mi clínica, yo le colocaba, era transparente. En el momento que el paciente llegaba a control a mi clínica, yo le colocaba la lámpara de fotocurado y se ponía verde. Entonces, al ver yo pigmentado el sellante, lograba ver si realmente estaba completo o si había fracturado. No sé por qué lo sacaron del mercado. Yo lo logré utilizar, recién vine de Costa Rica, pero no sé, como les digo, el Heliosil siempre sirve, siempre existe, pero ya ese que cambiaba de color con la luz de fotocurado, no sé por qué lo sacaron del mercado, pero era bien práctico también para que el papá viera que sí tenía el sellante de fosas y fisuras en boca, que simple y sencillamente era un sellante transparente, pero que se activaba con la luz de la lámpara de fotocurado para que nosotros pudiéramos tener un mejor control de ese sellante si estaba completo o se nos había desalojado. Después de que colocamos el sellante, ¿verdad? Lo vamos a fotocurar por 20 segundos. Vamos a chequear oclusión, miren, es lo que les digo, ¿ves? La fosa y la fisura. El sellante tiene que quedar nada más en la fosa y la fisura, no tiene que quedar en las cúspides ni en las crestas,
porque si no el paciente cuando muerda me lo va a fracturar y me lo va a desalojar y no se desaloja por completo, ¿verdad? Entonces los pasos, vamos a aislar, vamos a hacer la profilaxis en la pieza, vamos a colocar el ácido grabador en toda la superficie oclusal. Si tenemos fosas adyacentes, ¿verdad? Como es en palatino, en la segunda molar temporal y en la primera molar permanente, o en vestibular, en la segunda molar temporal y en la primera molar permanente, entonces vamos a extender el ácido, ¿verdad? A esa fosa y a esa fisura vestibular. 15 segundos el ácido, vamos a lavar, vamos a secar y vamos a colocar inmediatamente el sellante de fosas y fisuras. Vamos a proceder a fotocurarlo por 20 segundos y después vamos a chequear oclusión. 3M tiene un sellante que se llama Climpro, que viene rosado, pero viene rosado nada más en el momento que yo lo estoy dispensando en la fosa y la fisura. Ya cuando yo le coloco la luz de la lámpara de fotocurado, se va a tornar blanco. A veces, dependiendo qué tan fuerte o el tipo de luz que yo tenga en incisión dental, muchas veces, o si lo tenemos expuesto el sellante, a veces en la universidad se los da en los dispensadores, ¿verdad? Para que ya tengan toda la mano. En el momento que Sandrita se lo coloca es rosado, pero conforme se expone a la luz se va cambiando a color blanco, ¿verdad? Pero como les digo, este es solo rosado antes de la fotopolimerización. Una vez lo fotocuramos, es completamente blanco, como lo que habíamos visto en esta diapositiva. Entonces, tenemos el Heliosil Divoclar, este es el que yo ocupo por textura y por cómo es la calidad del sellante. Yo prefiero este porque es mi gusto como operador, ¿verdad? No les quiero decir que es la mejor marca, porque hay gente que prefiere el Climpro. También hay uno de la SDI. Hay uno de la SDI que es transparente y uno que es blanco. A mí el de la SDI no me gusta porque es como muy grumoso. Tiene textura como que fuera como de requesón. Entonces a veces uno lo está colocando en boca y en el momento que lo está colocando sale como cortadito y como que tiene mucho cuerpo. Entonces no nos permite colocarlo. No es tan fluido para que me quede la textura más homogénea en el momento que lo estoy colocando en la fosa y la fisura. Este es el mismo Heliosil, pero este es transparente, por eso se llama Clear. El otro que les había presentado sí es blanco. Y de este es el que yo les digo que había uno que antes al colocarla, este Clear, antes tenía esa virtud, que colocábamos la luz de fotocurado y se tornaba verde, para poder ver si estaba completo o lo habíamos colocado bien. Este es el SDI que les digo, el Conceal, todos tienen flúor. A mí este en lo personal no me gusta porque, como les digo, la textura es como bien grumosa, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tratar, como habíamos visto, sellar esa fosa, la profundidad de esa fosa y fisura para evitar la retención de alimento. Aparte de eso, ¿verdad? Hay sellantes que son transparentes, que son blancos, hay de fotocurado, hay de autocurado, hay unos que liberan flúor, hay otros que no liberan flúor. Lo ideal es que sea de fotocurado, ¿verdad? Porque acordémonos que cuando con los ionómeros de vidrio, por ejemplo, si es de fotocurado, yo lo fotocuro 20 segundos y si es de autocurado tengo que esperar 4 minutos para que frague. Igual con el sellante. Entonces lo ideal es que sea a base resinosa y que sea fotopolimerizado. Y se pueden clasificar, ¿verdad? Según su composición de relleno, que son los, resinosos, que son los que habíamos visto. Los ionómeros de fosas y fisuras nos pueden servir también como un sellante de fosas y fisuras. En aquel diente que está hipomineralizado, donde tengo el esmalte con una malformación o con una mala calidad, donde yo sé que no me va a retener la resina por la textura, porque no va a haber adhesión, porque estamos teniendo una mala calidad de esmalte. Según la polimerización que habíamos visto, de autocurado o de fotocurado, si tiene o no tiene flúor, aunque la mayoría ahora casi de todos los sellantes colocan flúor, según la presencia, ¿verdad? Que tenga carga o no carga, que tenga relleno o que no tenga relleno, y según el color, como les digo yo, puede ser transparente, puede ser blanco o los que cambian de color. Denme un momentito. Entonces, el sellante que ustedes van a escoger va a depender de ustedes como operador, ¿verdad? Lo importante es que sepamos manejar la técnica y que lo podamos colocar adecuadamente. Eso es lo mismo, ¿verdad? Otra tabla de los tipos de sellantes que tenemos, ¿verdad? Y lo último es la resina preventiva. ¿Qué es una resina preventiva? Una resina preventiva es
una muela que tiene caries en una parte de la superficie oclusal o posiblemente en una superficie interproximal, pero que el resto de la muela está sana. Entonces se llama resina preventiva porque a donde hay caries voy a colocar resina, que va a ser un tratamiento operatorio, y en la parte sana voy a colocar un sellante. Entonces es la combinación de ambos conceptos, ¿verdad? Pero como es la mezcla de dos cosas, vamos a decir que se llama resina preventiva. Entonces vamos a remover la caries, así como en este caso, ¿verdad? En este caso aquí voy a poner, muchas veces en estos casos, para no cuando no está tan profundo, podemos colocar una resina fluida. La única diferencia es que si yo voy a utilizar una resina fluida como sellante de fosas y fisuras, tengo que colocar adhesivo. Entonces voy a grabar 15 segundos, voy a colocar el adhesivo y voy a fotocurar 20 segundos y después voy a colocar la resina fluida. Si es sellante de fosas y fisuras, no colocamos adhesivo. Nada más grabamos, lavamos y colocamos el sellante de fosas y fisuras. Entonces, en estos casos, cuando no es tan grande la caries, ¿verdad? Vamos a preferir colocar una resina fluida, que no es en este caso, ¿verdad? En este caso sí, posiblemente vamos a tener que hacer un circulito, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, hasta se trasluce la caries, va a estar más allá del esmalte, entonces aquí sí vamos a tener que utilizar una resina que tenga más cuerpo y por la cresta donde está, que es la cúspide de soporte. ¿Verdad? Entonces, en estos casos, miren, ¿verdad? Aquí tenía una amalgama, quitamos la amalgama, colocamos la resina y muchas veces, en lugar de colocar sellante, ¿verdad? Vamos a colocar una resina fluida y en estos casos igual, miren, ¿verdad? Esta parte de la parte vestibular está sana, solo tenemos caries en la parte palatina, entonces en esta parte colocamos, ¿cómo se llama? Resina fluida o resina condensable, como sea más fácil para ustedes, y en la parte sana vamos a colocar sellante para terminar de proteger el diente porque sabemos que está en riesgo de caries, ¿verdad? Resinas fluidas hay igual de diferentes marcas, hay de diferentes colores, ahí sería con la marca que nosotros tengamos más confianza o con la que nosotros manejemos. Hay de Ivoclar, ¿verdad? Ivoclar tiene una línea que es económica, pero que sea económica no quiere decir que sea de mala calidad, sino que el tipo de la textura o de la partícula de la resina es diferente. En este caso, miren, colocamos, quitamos la caries. Actualmente, con las técnicas de mínima invasión, si esta fosa y esta fisura no tiene retención, ¿verdad? Nada más no toco la fosa y la fisura, no quito esto oscuro que tiene, sino que simple y sencillamente voy a colocar el ácido, el adhesivo y la resina fluida, o el ácido y el sellante de fosas y fisuras, nada más para que saquemos de riesgo de caries esta fosa y fisura profunda, pero no hay necesidad de engrosar o de profundizar esa fosa y fisura manchada o de quitar esa mancha, a menos que, como les digo yo, si veamos el hoyito franco, ¿verdad? Y que se haya una cavidad, entonces sí vamos muchas veces a limpiar nada más con cucharilla y a lo mucho con una fresa 1/2 o una fresa 1/4. En este caso, miren, aquí esto sí es un defecto de formación, esto es lo que estábamos hablando, miren, Mario, esto es un H&M, lo que pasa es que no siempre va a estar alterado toda la superficie, entonces en este caso, como yo tengo alterada la calidad del esmalte, si yo quiero colocar aquí una resina se me va a desalojar bien fácil porque no se me va a retener el adhesivo, entonces en estos casos yo voy a ocupar como sellante y como restauración un ionómero de vidrio. Espérenme que no sé por qué se me fue el arco. Entonces, cuando yo coloco un ionómero de vidrio, no voy a colocar ácido en adhesivo, simple y sencillamente voy a limpiar la cavidad, voy a preparar el ionómero de vidrio que viene a base de polvo y líquido, ¿verdad? Y voy a colocarlo en toda la superficie oclusal y en la cavidad que tengo y voy a fotocurar. ¿Por qué? Porque acordémonos que el ionómero de vidrio no necesita tanta adhesión en el esmalte como una resina. ¿Puedo colocar una resina para que se vea más estético? Sí se puede, pero como les digo, por la textura del esmalte tal vez no va a durar lo suficiente. Ahora hay muchos estudios donde lo que están haciendo es que hacen como una incrustación, ¿verdad? Preparan el diente, toman la impresión y mandan a hacer como que fuera una incrustación y eso lo cementan sobre la superficie oclusal que está completamente dañada por la hipomineralización, pero lo cementan con un cemento de ionómero de vidrio. No puede ser a base de un cemento de resina por lo mismo, ¿verdad? Porque el esmalte está dañado y no vamos a tener una buena asimilación o una buena adhesión del material que estoy utilizando con la superficie dental. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta.
Entonces no se les vaya a olvidar que hoy a las 5 de la tarde el grupo 2 tiene su examen de laboratorio. Mañana, por favor, todos con todo su equipo, no olviden el maniquí, porque el laboratorio pasado, como 2 o 3 compañeros de ustedes no llevaron maniquí, si no llevan maniquí no pueden hacer el laboratorio, ¿verdad? La próxima semana yo les voy a mandar, creo que el lunes, el link para conectarnos a la clase con el profesor invitado, y en la tarde a las 5 van a tener el examen corto de estas 3 clases que hemos recibido, ¿verdad? La de diagnóstico, la de aislamiento y la del día de hoy. De todas formas, creo que quedó grabada y busquen en los archivos, que ahí les va a aparecer también la presentación. Y cualquier duda o consulta que tengan, pues me escriben. Yo sé que muchos me escriben por Teams y yo no les contesto en el momento, pero como les digo, yo solo puedo ver Teams en el momento que abro la computadora. Y hay días que no me queda chance de ver la computadora hasta final del día. Por ejemplo, ayer, hoy en la vacación, no me metí a ver Teams hasta ayer, ¿verdad? Que estaba revisando la clase y vi que varios me habían contestado y en el momento que yo leo el mensaje, se los contesto inmediatamente. No lo voy a dejar en visto, ¿verdad? Así es que si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces Doctora, llegamos hasta aquí. Dígame. Buenas tardes. Fíjese que mi compañera Alexandra María Hernández me escribió para decirme que le había escrito por Teams para decirle que no pudo asistir a la clase porque hoy tenía la segunda dosis de la vacuna del COVID. Ah, sí, pero sí, ella me escribió. Hay alguien que me escribió que yo le dije que se conectara aunque sea como oyente, porque si andan con el celular viendo las redes sociales, bien pueden estar oyendo la clase, aunque sea con audífonos. Sí, lo de la vacuna es rápido. A mí la que me avisó, ya le digo quién es. Mayra Leiva me avisó que iba a la colocación de la vacuna. Ella me avisó desde temprano y le dije yo que por lo menos se conectara con los audífonos, pero eso no es pretexto. Para la vacuna están 10-15 minutos, les colocan la vacuna y la clase dura 2 horas. Así es que si se perdió la clase y no pidió permiso, está ausente, ¿verdad? Así como andan viendo videos y YouTube, lo siento mucho y discúlpenme que sea muy exigente, pero así como gastan saldo en andar viendo redes sociales, pueden gastar saldo en estar oyendo, ¿verdad? Su clase a manera y la ponen en silencio, nada más ustedes escuchando lo que estamos diciendo. Pero de todas formas, si ella me escribió ahorita que terminemos la clase, voy a revisar yo el chat de Teams, no se preocupen. Bueno, entonces, gracias, doctora. Vaya, nos vemos entonces mañana en el laboratorio, acuérdense, 12 en punto, ¿verdad? Mañana, igual que en el primer grupo, si ya se dieron cuenta, los voy a ir llamando uno por uno para poder colocarlos en la mesa donde van a trabajar y en ese mismo lugar van a trabajar los demás laboratorios, ¿ok? Okay, doctora. Dígame. Solo corroborando, dijo que el lunes era el corto de las clases que habíamos visto. El martes a las 5 de la tarde. Martes a las 5 de la tarde, ok. Es el mismo día de la clase, solo que va a ser en la tarde porque vamos a tener profesor invitado, entonces no lo puedo hacer antes de la clase. Y para que tengan más tiempo. Pero de todas formas yo les voy a mandar el recordatorio, no se preocupen, ¿verdad? Yo les voy a escribir todo en el chat de Teams, de todo lo que de las indicaciones que les acabo de dar, y ahí les voy a escribir hasta el temario para que no se vayan a confundir qué es lo que tienen que estudiar y qué es lo que no. Doctora, lo que tenemos laboratorio el otro miércoles, que tenemos el corto, sería antes de ese otro corto. El corto es de laboratorio, y el corto es va a ser antes del laboratorio. Se lo voy a mandar o le voy a cambiar la hora, pero sí tienen que hacer corto laboratorio. Lo de laboratorio es bien fácil, nada más es para yo estar segura que han leído y que saben qué es lo que van a ir a hacer, ¿verdad? Entonces, igual el corto que les voy a hacer de las clases van a ser 10 preguntas nada más, solo para obligarlos a ustedes a que estudien y que adelanten. Pero sí, en el caso del grupo 3, sí van a tener que hacer el corto de clases y el corto de laboratorio. Solo que se los voy a poner ahora diferente para que no se vayan a confundir. Gracias, doctor. Bueno, entonces, chicos, nos vemos mañana los de laboratorio y cualquier duda o consulta, me escriban por Teams o si necesitan mi WhatsApp, con mucho gusto. No, creo que ya varios lo tienen y si no me lo piden por Teams y con mucho gusto yo les comparto mi número de teléfono, no hay ningún problema. Ok, doctora, gracias. Ok, feliz tarde, cuídense mucho. Gracias, doctora. Cuídate. Igual, doctora, muchas gracias.